Suscríbete a la Panterita. Tengo que decir quiénes ganaron los termos de Petrobras. Sí, Petrobras amigo. Camila Jara, que va a retirar de Ñemby, Arturo Garcete de San Lorenzo, 347 su terminación de cédula, y Patricia Villalba, que también dijo que va a retirar de Ñemby, 203. Muy bien. Tres últimos. Felicidades y que lo disfruten. Ya viene Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopui Supé Quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Carga Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. No te saco este cuando te molesta. Y este no es mío. Ese es tuyo. Es nuevito. Ah, gracias. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Bien, señor, buen día, saludos a todos. ¿Cómo te va, Fabián? Buen día. Hola, Arturo. Un saludo a todos los compañeros de la audiencia. Contanos del partido ayer, las sensaciones que te dio en Santiago de Chile. Yo creo que dos partidos en uno mismo, por la situación de la expulsión de Robert, quedó muy claramente marcada esa diferencia entre un tiempo y otro. Me gustó el inicio de Paraguay, me gustó el planteamiento inicial, el hecho de coparle el mediocampo a Chile, de plantarse bien arriba, de presionar, de cortar recuperando la pelota lejos del arco de Coronel. Creo que esa fue la propuesta y que Paraguay durante gran parte del primer tiempo lo llevó bien a cabo. Es cierto que a ese plan inicial muy interesante le faltó agregar en ofensiva un mejor desenvolvimiento del equipo nacional, explotar mejor la tenencia de la pelota, que no fue mucha, pero que en los momentos donde la tuvo Chile tampoco fue peligrosa. Entonces creo que ese inicio en cuanto al parado, a lo que buscó, a lo que planificó Garnero, estuvo interesante, con los cuatro en el medio bien abiertos en línea, no haciendo un rombo como en algún momento nos pudimos haber imaginado también, sobre todo con la presencia de Matías Rojas. Y después, cuando se da la expulsión de Robert Rojas, allí sí cambia absolutamente el panorama, ya en el segundo tiempo, porque Paraguay se dedicó a aguantar simplemente. Sí, me da la sensación de que exageró la manera que se metió atrás, porque más allá de tener un hombre menos en campo, creo que tenía condiciones Paraguay como para no meterse tan atrás, porque en un momento dado, más allá de que a Chile en toda la noche le faltó ideas, le faltó claridad, le faltó dinámica, Paraguay le sirvió, le brindó la posibilidad a Chile de que esté muy cerca del arco de Coronel, porque metió sus volantes muy atrás, empezó a desgastar Paraguay y empezó a defender muy atrás. Esa fue la parte donde no me gustó. Creo que daba como para adelantarse unos metros, no estar tan metido dentro del área de Coronel, porque, insisto, más allá de que Chile demostró que es una selección hoy muy liviana, muy discreta, sin ideas, el hecho de permitirle que esté muy cerca del arco
de Carlos Coronel siempre generaba esa sensación de que en algún momento algo negativo podía pasar. Entonces ahí es donde creo se demoró, para mi gusto, Garnero en algunas modificaciones. A mí me da la sensación, y lo dije durante el segundo tiempo ayer, que ya era un momento dado donde tenía que salir Matías Rojas, porque es un jugador que no está acostumbrado a la marca, y Paraguay lo único que hacía ya en ese momento era retroceder y cubrir espacios, y tampoco explotaba la posibilidad del contragolpe, y para esa función Matías Rojas no era el ideal, porque Matías Rojas no es veloz, te puede meter alguna buena pelota así, pero ya no estaba ni colaborando en la marca ni aportando absolutamente nada a la hora de recuperar la pelota. Allí yo creo que era el primer cambio, sacarlo a Matías, poner a alguien con otra dinámica, alguien más rápido, más fresco, ya sea Sosa o el propio Cacu Romero Gamarra. Y ahí es donde Paraguay sufrió ya, en los minutos finales, cuando se da la expulsión de Méndez, el jugador chileno, donde se animó un poquito Paraguay a meter alguna que otra pelota dentro del área, y nos dejó esa sensación de que Paraguay pudo haber rescatado incluso algo más de Santiago de Chile en la noche de ayer, porque el rival definitivamente está ahí en esa línea, y creo que lo decíamos ayer y compartimos con Bolivia, Perú, Chile, Paraguay mismo está en una línea de una selección que no muestra cosas interesantes, pero Paraguay se metió muy atrás con la expulsión de Robert, no encontró respuesta con los cambios, insisto, creo que la salida de Matías Rojas y el ingreso de un jugador más explosivo, más temprano en ese segundo tiempo, le pudo haber dado una mejor fisonomía para no esperar tan atrás. Un segundo tiempo donde Paraguay casi no tuvo llegadas. Me gustó mucho Gómez, para mí fue el mejor, hablo de Diego Gómez, por su despliegue, por su generosidad para cubrir, para recuperar, para respaldar en muchas ocasiones los ataques de Paraguay. Para mí fue el mejor, el destacado. Después se va extenuado porque corrió una enormidad. Me gustó el trabajo de la zona defensiva, creo que después de mucho un trabajo sobrio, tranquilo de Gustavo Gómez y de Omar Alderete. Me volvió a gustar el trabajo de Cubas, creo que en el medio campo volvió a tener un desempeño interesante Andrés Cubas, pero falta lo otro, falta que Paraguay siga trabajando en lo que es ofensiva, en lo que es el trabajo arriba, en la coordinación, en tener llegadas más profundas, en poder dañar más al rival. Creo que fue lo que en definitiva faltó ayer, y el punto por ahora sirve. El martes creo que vamos a tener la sentencia, si realmente el empate, qué valor tiene en la noche de ayer en Santiago. Muchísimas gracias, la opinión de Fabián Sanabria. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Queremos hablar, Germán, con la mamá o la papá de Coronel. ¿Con quién hablamos nosotros de la oportunidad? Con el tío llegamos a hablar de Carlos Coronel. Sí. El Carlos Coronel. Miguel Argeu, si mal no recuerdo se llamaba Miguel Argeu, el tío de Carlos Coronel. Antes de hablar con Coronel en su momento, él nos había anticipado la gran expectativa que se generaba en la familia. Y ayer tuvo su prueba más importante y respondió, estuvo a la altura. Si había alguna duda en el combo anterior, me parece que... arquero muy sobrio. Sí, ayer no hace gesto lo necesario. Y hasta ahora era el partido ayer. Sí. Porque antes, pues, que Bolivia, que Perú... Ni Bolivia ni Argentina le forzaron tanto, porque Argentina en realidad atacó mucho, pero no... Pero cuando tiró el palo no tuvo intervenciones directas. Exactamente, pero ayer fue el partido que más intervenciones tuvo y lo hizo de buena manera. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para ir cargar en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Se fue Berizzo y se fue bien, porque no permitió preguntas. Sí, hizo lo que tenía que haber hecho y bien asesorado. Me voy, ¿y por qué se va? Y los jugadores, entonces no se hace responsable Berizzo. Voy a hablar yo antes que me hagan preguntas, o evitar que me hagan preguntas. He hablado recién con el presidente de la federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que cuando la cosa no funciona uno debe saber reconocerlo. Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo, desde el colaborador más cercano, a mi cuerpo técnico, a la gente de Pinto Durán, a María José, a los utileros, a los cancheros, porque han comprometido su trabajo con la selección. Agradecerle fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido en este proceso y desearles la mayor de la suerte. Creo sinceramente de que las chances de clasificar existen y están intactas, y ojalá el clima ayude, se descomprima
para que Chile clasifique a un nuevo mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre. Para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y en pos de la selección nacional. Estamos con Miguel Arjeu, el tío de Carlos Coronel. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Hoje, graças a Deus, acordamos bem, acordamos alegre. Graças a Deus, a nossa equipe da Seleção Paraguaia fez um jogo bom. O começo foi prejudicado com a expulsão do nosso jogador principal ali, né? Mas graças a Deus conseguiram segurar e trouxemos um empate de volta, né? Com um ponto na bagagem, isso é bom. Então, pelo menos trouxemos ponto lá de fora, isso é muito importante para a pontuação da classificação. E mais ainda pela situação do nosso goleiro, né? Pô, o nosso goleiro foi fantástico lá. Defendeu várias tiro livre, perigo de gol. Então estamos felizes aqui. Estamos hablando con Miguel Arjeu, que es el tío de Carlos Coronel, arquero titular de la selección paraguaya. Miguel, todos los partidos de titular, respondiendo muy bien ayer. En lo anterior, y vos sabés muy bien, Miguel no tuvo tanta participación, pero sí, justificando su presencia en la portería de la selección paraguaya, Miguel. Sim, pô. Que nem eu falei, né? Pô, a gente está feliz, está alegre, que a nossa equipe da seleção, o conjunto, o grupo jogaram bola, jogaram demais, e foram para voltar com a vitória e 3 pontos, mas infelizmente no começo o nosso atleta foi expulso, né? Um jogador da seleção paraguaia foi expulso, aí o time ficou prejudicado, mas graças a Deus o time soube se comportar em campo, segurou o empate e trouxe um ponto para a seleção de volta, trouxe um ponto para a classificação, isso que é importante. E todos os jogadores estão de parabéns, todos os jogadores jogando bola, mostrando que são craques, e o nosso goleiro também mostrou que está numa posição onde ele gosta de jogar, ajudou bastante a equipe do Paraguai. Miguel, estás hablando con los padres de Carlos, estás en comunicación con tu sobrino Carlos Coronel, Miguel, porque hay muchas sensaciones que tendrá Carlos Coronel, naturalizado paraguayo, al estar al servicio de la selección paraguaya, tu sobrino, Miguel. Sim, o meu irmão e os avós deles, pai da mãe dele, estão muito felizes dele ter naturalizado e dele ter ido convocado para a seleção brasileira, defender o gol da seleção, ser convocado para a seleção paraguaia e está defendendo a seleção paraguaia. A família da mãe dele, que são todos paraguaios, está muito feliz. A população murtinhense, lá de Porto Murtinho, da onde ele é, todos estão alegres com ele, defendendo a seleção paraguaia. E a família está preparando agora para dia 21 ou 22 tem um jogo em Assunção. O pessoal está indo para assistir o jogo aí. Como já foram da outra vez assistir. Foi a família toda, foi assistir o outro jogo aí. Está viniendo para el partido contra Colombia toda la familia de Carlos Coronel. Anteriormente creo que eran 80 personas las que llegaron para verla acá en Asunción, Miguel. O en Ciudad del Este. Sim, foi uma caravana, foi a família, amigo, foi mais ou menos esse tanto aí que foi aí para assistir e dar uma força para eles lá. E aí ganharam 1-0, né? Sí, porque sí. fizeram 3 gols para valer 1, né? Sí. Bueno, Miguel, sos el tío de Carlos Coronel de Radio Monumental. Hacerle llegar las felicitaciones a Carlos. Un saludo, Miguel, gracias. Muito obrigado. Bom início de final de semana para vocês. Que Deus sempre ilumine e que encaminhe a nossa seleção aí para classificação para a próxima Copa do Mundo. Gracias. Beleza? Bom dia a todos. Muy amable, muy amable. Miguel Arjeu, el tío de Carlos Coronel. Gentileza, habla Carlos Coronel, el arquero de la Albirroja. Exactamente, yo creo que la Roja comprometió un poco la idea que teníamos de juego, pero nos portamos bien defensivamente, creo que eso es lo más importante. Entonces ahora seguramente seguir trabajando porque tenemos que sumar puntos.
Además no llevó mucho peligro Chile, ustedes lo controlaron prácticamente. Sí, yo creo que llevó poquísimo, como yo dije, defensivamente yo creo que cerramos muy bien los espacios, entonces picaban la pelota y ahí hoy hicimos un buen trabajo, entonces creo que dificultamos mucho a Chile hoy, entonces una vez más defensivamente muy bueno ahí. ¿Para qué está Paraguay en estas clasificatorias? ¿Tienen que remar desde atrás tratando de convencer también a su público? Seguramente que sí, hoy yo creo que ese punto que llevamos muy importante a nosotros, dándose el juego. Y como te dije, tenemos que sumar ahora concentrado, que viene un partido en casa y ahí tenemos que ganar los 3 puntos. Sí, porque viene Colombia, que viene de ganarle a Brasil por 2-1. Yo no sabía, entonces un partido durísimo, pero en casa también jugamos muy bien con el público, entonces, como yo dije, buscar los puntos en casa. Habló Carlos Coronel. ATR compró puedes tener artículos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 2021 18 cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Esto fue al terminar el partido. Sí, exactamente. Al terminar, antes de salir al vestuario, le agarró la transmisión oficial a Carlos Coronel y ahí él le comentaba, el cronista en la parte que se escucha, que perdió Brasil, porque a esa hora todavía no sabía porque él estaba en la cancha. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Vamos a esperar que venga. Vamos a llamar a Federico Río. Él dice que le echó, que no era justificada la expulsión de Robert Rojas. Para mí también expulsados los dos jugadores, tanto el de Paraguay Roja como el de Chile. ¿Bien? Sí. ¿Vos? A mí la de Chile me parece más violenta que a la Fabián de duda, Fabián duda lo de... Para mí bien los dos porque directamente el tobillo... ¿Sabes qué lo condena a Robert? Creo yo que él deja el pie plantado ahí. Exactamente. O sea, no es que quiere quitarlo rápido. No, ahí está. Sí. No se ve la acción de fui y la saqué rápido. No, al dejar el pie vos podés interpretar que... ¿Y por qué bien Federico se mantiene? Yo pienso que le echó bien. Para mí también. Bien expulsado lo que quiero decir. Ahí deja. La imagen televisiva es muy clara. Pero Federico dice no, mandó su reglamento, se fue a una escribanía, dijo esto dice el reglamento. La de Chile sí me parece más violenta porque el golpe es más fuerte y cómo le queda el tobillo al jugador paraguayo. Pero en el otro está esa duda. Igual, como dicen los árbitros generalmente, tiene argumentos porque realmente se queda él casi parado encima pero de la imagen, ¿para qué le llaman al monitor? Y si no, para ver la imagen, monitoreo pues. No, pero aparte se ve que cómo se dura el tobillo. Pero hay que respetarla a Federico. Porque eso sí que mancaba su opinión. Ayer cuando estaba ahí dice que es amarilla nomás, mandó todo. ¿Querés saber lo que dice el reglamento? Ustedes no sé qué mundo es lo que viven. Pero podía arreglar con amarilla realmente. Eso decía Federico Río ayer, el reglamento. Como Federico se lo usaría. No, para mí también expulsados los dos jugadores. Anaranjada. Para vos rojo. Los dos jugadores bien expulsados. Hablamos de Robert primero, el segundo partido se iba, le echó bien. Sí. Quiere decir que Federico ve una cosa igual a otra. Claro, vemos cosas diferentes. ¿Le podés explicar a Germán Cafa, Federico? Muy buenos días, Arturo, para vos, para todos los compañeros que están en la mesa. Más que explicar, voy a poquitito tratar de transmitir lo que he visto yo en función a esa jugada. Esa es una jugada, la verdad que atendiendo a la línea arbitral que nosotros vemos a nivel de CONMEBOL y de los árbitros FIFA, normalmente ese tipo de jugada va con el término, o entra en la categoría de tarjeta amarilla o jugada temeraria. ¿Por qué eso? Por la sencilla razón de que él disputa el balón, patea el balón y producto de esa patada, por inercia, es inminente ese contacto. Es una jugada desgraciada, digamos, en el sentido de que termina impactando así, pero no hay forma que él detenga ese pie y no lo hace, digamos, buscando esa trabada del pie del adversario. En este caso estoy hablando de la jugada de Rojas. ¿Por qué? Porque él de inercia, la continuidad de su pie es que te termina impactando, y con una tarjeta amarilla yo creo que nadie podía decir absolutamente nada. Ahora sí tengo que decir de que bajó mucho la vara Rapalini en función a eso de lo que veníamos acostumbrados de ver en el tipo de decisiones ante ese tipo de jugadas. Posteriormente hubo una jugada bastante similar, pero con un toque más de vehemencia para la tarjeta roja del jugador de Chile,
y entonces en línea general podemos decir de que tuvo la misma vara para los dos. Pero ese tipo de jugada, normalmente, con una tarjeta amarilla, con este tipo de competencia, que venimos viendo en función a la línea arbitral de los árbitros FIFA para cuestiones internacionales, es así. Y no es solamente mi percepción, sino que es lo que vienen haciendo en función a eso. En función a eso te había escrito ayer, Arturo, en función a cómo yo he visto esa jugada. Federico, y hay una después sobre el final que realmente se salvó Ernesto Caballero porque entró muy mal. Si la pierna del jugador chileno quedaba firme, era jugada de roja, porque prácticamente le busca el tobillo como para cortar la jugada, se gana la amarilla. Pero ahí, volviendo a lo que decías en la descripción de las jugadas anteriores, si la sensación de la imagen era la misma y quedaba firme el pie chileno y ahí la plancha, iba a ser de roja probablemente. Víctor, en función muy interesante a lo que estás diciendo, y quisiera retroceder un poquitito. Cuando le muestran la imagen del VAR a Rapalini en la jugada de roja, terminan haciendo un frisado o una parada o un ida y vuelta, como nosotros solemos hacer para las jugadas que exhibimos en Fútbol a lo Grande TV, que va de 23 a 24 horas todos los domingos. Este domingo lo vamos a ir de 21 a 45 en adelante. ¿Qué pasa ahí? En función a lo de Hernán, del jugador, es totalmente la segunda jugada, la que habías mencionado. Él sí va sola y exclusivamente para hacer esa falta, y yo creo que esa jugada era mucho más teniendo roja que la jugada de valga el juego de palabras, del jugador Rojas que se le expulsó. ¿Por qué? Porque la intención de él fue directamente ir a cortar, a como dé lugar esa jugada, esa lectura y ese entendimiento de la función de los jugadores dentro de una jugada. Así es que lo que debe tener el árbitro. ¿Por qué? Porque no es solamente conocer las reglas del juego y ir a aplicar, tenés que entender de fútbol. Sí, señor. ¿Cuál fue la intención del jugador? Directamente ir a cortar como dé lugar y de manera totalmente, si se quiere, no teniendo en cuenta la consecuencia que podía haber tenido. Por suerte no estaba muy fijo el pie del jugador de Chile para que eso tenga una consecuencia grave de esa jugada. Correcto. Muchísimas gracias, Federico, gracias por tu explicación. Estamos con César Augusto Londoño, distinguido colega colombiano. Por primera vez Colombia le gana a Brasil en eliminatoria. ¿Cómo te va, mi querido César Augusto? ¿Están disfrutando? Buenas tardes. Hola, Arturo, aquí todavía en Barranquilla, disfrutando, gozando de algo que se sentía en el ambiente antes del partido. Había una confianza importante, un convencimiento, una fe, y al final, a pesar de las dificultades de empezar perdiendo, se dio, y Colombia le ganó 2-1 a Brasil por primera vez en toda la historia, con un detalle particular. En 75 años de local, Colombia le había marcado solo 2 goles a Brasil, y ayer en un rato le volvió a marcar 2 goles. Qué momento de Colombia, esto que ustedes necesitaban, este desahogo, este nuevo aire. Me da la sensación, por lo que venía de las anteriores clasificatorias, a este momento. Comienza a notarse nuevos vientos y a apreciarse nuevos vientos, César Augusto. Sin duda, Arturo, y puede ser un quiebre de actitud y de confianza, porque todavía Lorenzo, aunque llevaba 12 partidos sin perder, completó 13 partidos sin perder, va invicto desde que llegó a la selección Colombia. Había generado una cierta reacción negativa en un sector de la prensa y en un sector de la hinchada, que no creían. Particularmente, te lo había dicho aquí en oportunidades anteriores, Colombia es un equipo serio, es un equipo bien armado y bien dirigido por Lorenzo. Y ayer arriesgó. Ayer se jugó la vida frente a Brasil, que tenía 4 delanteros muy importantes como Rodrigo, Rafinha, Vinicius y Martinelli. Hay que decir que la lesión de Vinicius al minuto 27 ayudó a la reacción de Colombia, que fue un equipo serio, arriesgó tremendamente, sacó uno de los volantes de marca, el jugador Mateo Zuribe, metió un delantero Sinisterra, y aunque tenía espacio Brasil para contraatacar, aparte de un balón en el palo en el segundo tiempo, no le generó muchas oportunidades de gol, y Colombia sí tuvo varias para poder anotar. Y puede ser, evidentemente, como lo mencionan, la posibilidad de un nuevo renacer, de una nueva etapa del fútbol colombiano, donde va a haber confianza
y sobre todo más unanimidad en torno al trabajo de Lorenzo y del equipo nacional. El caso de Luis Díaz es un capítulo muy especial en lo futbolístico y emotivo por lo del padre, por el récord histórico que marca ahora, y es el jugador más gravitante que tiene Colombia, César Augusto. Sin duda, es el jugador de más desequilibrio, el que encara, el que pasa, el que llega, pero con Luis Díaz venía sucediendo algo particular. Lo intentaba en los partidos anteriores, no se le había podido dar, luchaba, buscaba, hacía todo lo posible y lamentablemente no se le dio. Y en el partido contra Ecuador, el de Quito, que termina 0-0, erra una pena máxima, la falla y se le vino todo el mundo encima. Lo criticaron, que la ansiedad, que era un jugador que estaba todavía inmaduro. Pues ayer demostró todo lo contrario, en un momento, como lo anotas, dificilísimo por el secuestro del padre, que casi se infarta en el estadio cuando vio los goles de su hijo. Lo que no pudo hacer la guerrilla, intentó hacerlo la emoción con los goles de Luis Díaz, pero al final Luis Díaz demuestra que es el jugador desequilibrante de Colombia y que al lado de John Arias, que ayer no estuvo por acumulación de amarillas, pero va a estar contra Paraguay, hoy son los dos jugadores más importantes de la selección Colombia. Contanos, César Augusto, el viaje, cómo viene, cómo está el partido ante Paraguay del próximo martes, Defensores del Chaco a las 8 de la noche. Contanos. A ver, Colombia no va a tener a Davinson Sánchez, otro jugador cuestionado, criticado, en duda, incluso suplente. Ayer era el más titular de todos. Hizo un gran partido Davinson Díaz, pero fue amonestado al minuto 20, el jugador del Galatasaray, y no estará. Seguramente que John Lucumí va a estar con Carlos Cuesta. Los dos jugaron la temporada antes de la última en el Genk como titulares y seguramente que van a ser los centrales. Volverá John Arias al medio, Kevin Castaño, que hizo un gran partido después de Díaz, fue el jugador más importante de Colombia porque le tocó sostener en la mitad, solo prácticamente, la arremetida de Brasil, salió golpeado y habrá que esperar su evolución. Si no está Kevin Castaño, seguramente que Jefferson Lerma será el titular al lado de Mateus Uribe, con John Arias, con James Rodríguez, que ha levantado su nivel, que ha vuelto a tener el aroma del buen fútbol y del talento que le conocemos, y Luis Díaz. Y está la duda de si juega Santos Borré como centro delantero. Ayer tal vez fue el más discreto en el partido frente a Brasil. Es un jugador muy táctico, muy posicional, de mucho sacrificio, pero no tiene el poder de gol y la potencia que pueden tener Sinisterra y Córdoba, que entraron muy bien en el partido de ayer. Ese sería más o menos el panorama. Davinson Sánchez sale de convocatoria y el equipo debe estar llegando el día de mañana a Asunción para el partido frente a Paraguay. César Augusto, un abrazo del aire, gracias por tu opinión para Fútbol a lo Grande, Monumental, muy amable, César Augusto. Arturo, un abrazo, y a toda la gente de Monumental un saludo especial. Gracias, César Augusto Londoño desde Colombia. Temporada veranón, venía a disfrutar el sol, habilitamos las piscinas este sábado 26 de 9 a 21 horas, cantina habilitada, temporada veranón del Club Sol de América. Demasiadas cosas dejaron esta fecha ayer, tercera sin ganar Brasil. Tercera. 2 derrotas y un empate. Exactamente, y el empate ante Venezuela como local, y después 2 derrotas y encima ahora juega ante Argentina el día martes. Ahí se va a dar algo particular porque Brasil probablemente o Argentina probablemente, los dos no van a poder ganar. Pero el tema de Argentina hizo un buen partido en el Maracaná. ¿Cuándo fue eso? En la final de la Copa América que ganó Argentina ante Brasil, sí. Y por eso ahí hablo, creo que está para cualquiera de los dos y pasaría si Brasil pierde otra vez 0 de 6 y si Argentina por ejemplo pierde otra vez 0 de 6. Y si hay un empate, 1 de 6 para los dos, cosa que no es nada común. De hecho, que se metió arriba en el análisis de Uruguay. Sí, exactamente. Se metió arriba. Uruguay juega con Bolivia ahora. Pero, Uruguay con Bolivia en el centenario, sí. Viendo estos partidos y los resultados, digo, qué linda y qué competitivas son las clasificatorias sudamericanas. No tienen comparación con las demás. Porque acá... Vamos a esperarle que venga Francisco López. Sí, pero me quedé con eso, Arturo, y decía, qué lindo ver, porque... vi un rato el partido de Venezuela, por ejemplo, y cómo jugaba Venezuela a un Ecuador que ha crecido muchísimo, pero parecía un equipo de
como que de jerarquía desde mucho tiempo. Compacto de Venezuela. Pero es terrible, Arturo, ¿cómo ha mejorado? O sea, está todo muy competitivo, muy atractivo. Pero hay que hacer una realidad acá. Los equipos que juegan para todos, hasta ahora con el debido respeto lo digo. Bolivia y Perú juegan para el resto. Ah, sí. Si vos tenés que elegir, como clasifican 6,5. ¿Dónde sumar puntos? Son con ellos. No, vos tenés Bolivia y Perú juegan para... No, el que si algo ocurriese con Perú y le resta punto a un favorito, vos decís, nos favorece a nosotros. En todos los casos juegan, porque dentro de la pérdida puede estar una derrota de los dos. Claro. Pero pellizcan un punto a tu rival directo. Por eso digo, juegan para el resto. ¿Quién está? Carlos Víctor Morales. ¿Cómo te va, Carlos Víctor Morales? ¿Cómo andás, querido Carlos Víctor? Arturo, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de tu programa y a todos los hermanos paraguayos. Un gran abrazo acá desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, contanos, Carlos Víctor, el empate ecuatoriano ante Venezuela, ¿qué significa para Ecuador hoy en esto del puntaje que entró con menos 3 por lo ya sabido y conocido? Contanos el presente ecuatoriano, ¿qué implicancia tiene para el fútbol ecuatoriano el empate ayer, para la selección, para vos, Carlos Víctor? Bueno, para mí amargo, Arturo, y más allá de lo que muestre la tabla, no quiero caer en ese conformismo mediocre de que en la tabla estamos en zona de clasificación directa. Uno quiere algo más, algo que solvente aquello, y la mejor manera de solventarlo es con un buen juego. Y Ecuador todavía no muestra ese buen juego que todos creemos puede dar con la excelente generación de futbolistas que tenemos. Si no tuviésemos esa materia prima, que son buenos jugadores, diríamos, bueno, vamos a hacer lo que podamos. Pero con esta buena generación de futbolistas, jugar como está jugando Ecuador, creemos que es un desperdicio del talento. Y eso tiene mucho que ver con el director técnico, el español Sánchez Vaz, que en 5 fechas todavía no encuentra una idea, un plan de juego, no explota la calidad que tiene el plantel, nos sorprende con sus convocatorias, nos sorprende mucho más con las alineaciones. Convocó 2 laterales izquierdos de buen nivel y resulta que a uno de los centrales mejor lo hizo lateral izquierdo, hablo de Piero Hincapié. Arrancó con un solo punta que no tiene tendencia de ser de área, sino arrancar desde los costados, y lo mandó a jugar como punta de área. Detrás de él puso 2 volantes ofensivos muy estacionados, uno por derecha, otro por izquierda, que no salieron de esa posición. Entonces Ecuador en esa parte, Arturo, nos está debiendo mucho porque creemos que puede dar más. Y el empate de ayer se lo podría valorar porque un empate visitante nunca viene mal, nunca hay que desperdiciarlo, pero sabemos que este equipo debe dar más, puede dar más, y es por eso nuestro, al menos mi punto de vista crítico al respecto. ¿Qué es lo que más haces hincapié en los errores del técnico, Carlos Víctor? Dijiste, no encuentra equilibrio, pero es difícil en todas las líneas, o hay debilidades pronunciadas en las cuales el técnico dice, bueno, yo no siento esta, por ejemplo. Te digo, de todas las líneas, Arturo, problemas en el arco no hay buenos arqueros, problemas en defensa tampoco, porque tenemos muy buenos defensas. Robert Arboleda, que es central de Sao Paulo, está en la banca porque no tiene espacio. Hay muy buenos centrales al momento, hay buenos laterales, pero resulta que ayer 2 de esos laterales que son buenos no los utiliza y utiliza otro central más. Pero igual hay nombres, hay que acomodar las piezas, ordenar eso y punto. En medio tampoco veo problema porque tenemos a Moisés Caicedo, tenemos a José Cifuentes, bueno, a varios jugadores que acomodados a Ecuador le van a dar el equilibrio que necesita de medio hacia atrás. El problema de Ecuador es de medio hacia arriba. Ya lo que es producción ofensiva, generación, es saber si se juega con media punta y un punta o va con 2 puntas. O sea, todo eso es un crucigrama que el técnico no logra armar. Mueve nombres, cambia nombres, no repite formaciones, no repite la idea táctica, la cambia. Entonces ahí está el meollo del asunto, Arturo, y oyentes de tu gran programa allá en Asunción, porque Ecuador en ataque no nos muestra nada que sea tan bueno como de mediocampo hacia atrás. Bueno, la opinión de Carlos Víctor Morales muy respetada, el distinguido colega ecuatoriano. Viene Chile, se fue Berizzo. ¿Cómo sienten ustedes esto? Bueno, sentimos que sí hay favoritismo para nosotros, pese a esta realidad que estoy comentando. Ecuador sí lo siento y lo veo favorito, pero ya no nos conformamos con el simple resultado, Arturo. Queremos una estructura de juego que nos dé verdaderas garantías de que esta clasificación no estará en riesgo en ningún momento. Chile no vive un buen momento, viene con algunos inconvenientes, muy serios por cierto,
pero a veces yo le temo más a esos equipos que en medio de la turbulencia se envalentonan y te complican la vida. Además Chile, y siempre lo vamos a respetar, pero el problema de Ecuador no es el rival que enfrente, Arturo, el problema de Ecuador es el propio Ecuador con sus indefinidas formas de plantearse, de jugar y de alinearse. Carlos Víctor, tu opinión es muy válida para nosotros, con el gran prestigio que tenés, con relación a tu opinión sobre Ecuador en estas eliminatorias. Un abrazo, Carlos Víctor, muy amable. Querido Arturo, para ti y todos los hermanos paraguayos, como siempre, mi gran abrazo acá desde Ecuador. Cuídense mucho y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, Carlos Víctor Morales. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo, precio contado $54.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Analizando esto, tenemos que para César Augusto Londoño, mitad, lo de Colombia. ¿Se entiende lo que digo? Que no es que Colombia ganó ayer y aleluya, aleluya. Son conscientes que todavía falta. Sí, sí. Ecuador, que es una revelación hace años en fútbol, dice Carlos Víctor que el técnico no le encuentra la mano. No, de mitad de cancha para adelante. Por eso le dije puntualmente dónde. Dice buen arquero, buena línea defensiva, arriba. Porque nosotros le vemos a Ecuador como un gran candidato a clasificarse. Claro, y a Colombia también. Lo que pasa es que Ecuador es una cosa con Ener Valencia y otra cosa sin Ener Valencia. Y ayer sintió la ausencia de Ener Valencia. Sí, señor. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 0983-788-250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. En todas las sucursales, y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Me quedé pensando en lo del martes que hablábamos. Brasil y Argentina se cruzan. Mirando la tabla, a mi criterio sería mucho más trágico perder para Brasil que para Argentina, porque si Argentina pierde igual estará en zona de clasificación. Pero atención a esta combinación. Brasil llega a perder en el Maracaná ante Argentina. Si hay ganador entre Ecuador y Chile, y si Paraguay le gana a Colombia, Brasil terminará el año 7º en zona de repechaje. Por eso hablo de que para Brasil sería mucho más trágico perder el martes ante Argentina. Con Ernesto Farías. Ernesto, ¿cómo te va? Saludo a todos los colegas en Radio Universal. ¿Cómo andás, Ernesto? Hola, Arturo, pero qué placer hablar contigo. Bueno, acá saliendo desde Buenos Aires rumbo a nuestra querida capital Montevideo con un triunfo importantísimo de Uruguay frente a Argentina. Contanos, Ernesto, el 2-0, lo que significa para Uruguay, que venía de ganarle a Brasil, ahora Argentina en la Bombonera. Hay mucho, Ernesto, en lo que tiene que proyectar Uruguay, que tanto necesitaba o necesita para futuro, Ernesto. Sí, bueno, por sobre todas las cosas, Arturo, Uruguay proyecta una selección que tiene jugadores jóvenes, que ha hecho ya un plan recambio después del ciclo Tavares. Había mucha incertidumbre con respecto a la llegada de Bielsa, que evidentemente para nosotros es un sacudón anímico muy importante, y la llegada de un entrenador argentino a dirigir a Uruguay, a nosotros nos cuesta entenderlo, y bueno, había que ganar. Uruguay cortó la racha de Brasil, cortó la racha de Argentina, pero el partido de ayer, Arturo, fue épico para los uruguayos, porque Argentina es el campeón del mundo, no había perdido después del campeonato del mundo, y además estaba en su casa con toda la Bombonera llena, y Uruguay jugó un partido espectacular de principio a fin, dominando todos los aspectos del juego, Arturo. Contanos la renovación de Bielsa, Suárez en la banca, por ejemplo, que crea desde luego todo lo que significa él para el resto, para los compañeros. Este cambio, primero la transición uruguaya y las nuevas figuras que va poniendo el técnico Bielsa. Sí, son figuras que ya tienen un mundial, por ejemplo el caso Valverde, el caso Bentancur, bueno, la figura de Ugarte, que estuvo en el mundial y no jugó, el recambio de delanteros, Darwin Núñez, que también es mundialista. Para nosotros es un cambio importantísimo, porque los históricos como Suárez, Cavani, Godín ya van dejando la selección, se van trasladando la cinta de capitán. Por ejemplo, ayer la cinta de capitán se trasladó de Valverde a José María Jiménez. Y bueno, para nosotros es importantísimo poder encontrar otro tipo de variantes. Lo mejor de Uruguay hace 15 años estuvo en la delantera, Suárez, Forlán y Cavani. Bueno, ahora parece que lo mejor de Uruguay está en la mitad de la cancha. Valverde, Bentancur, Ugarte, De la Cruz, de Arrascaeta. Uruguay tiene jugadores que prometen, que ofrecen desde el punto de vista futbolístico la versatilidad de la cual hablaba Bielsa ayer en la conferencia de prensa.
que decía que los 4 jugadores de la mitad de la cancha pueden marcar una pelota y morder y quitarle la pelota al adversario, pero después pueden de repente hacer 3 o 4 pases consecutivos y jugar al fútbol. Y eso demostró que Uruguay tiene un potencial para explotar, que apoyado por estos 2 resultados nos ilusiona muchísimo, sobre todo de cara a la Copa América del año que viene. Sí, señor. Bueno, Néstor, un saludo al aire. Viene Bolivia en el centenario ahora. Tu apreciación, tu concepto muy válido para nosotros, teniendo la idea del Uruguay de hoy. Muchísimas gracias y un abrazo, Ernesto. Un abrazo muy grande y cuando estén por acá los esperamos con mucho gusto. Gracias, Ernesto Faría, el colega Uruguay. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed podés realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Redes @asismed.py. Recordá que a tiempo hace la diferencia. Camino a la radio cargué Grid 95 porque es la nafta más completa, porque te da 95 octanos al precio de una intermedia. Le da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Tuvimos Gustavito para después, hacemos un recopilado ahí con el licenciado Gustavito. Colombia, Uruguay, Ecuador. Así es. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Sí, no, yo me quedé mirando la tabla, porque hoy quizás Venezuela sigue siendo la sorpresa, por así decirlo, de estas eliminatorias. Paraguay está en zona de repechaje, pero mirando las combinaciones que se pueden dar, Paraguay si le gana a Colombia quedaría con 8 puntos y superaría a Ecuador o Chile dependiendo de quién pierda en ese partido. Incluso si hay empate nos vendría mejor porque superaríamos a los 2. Después hay que ver lo que haga Venezuela ante Perú, porque Paraguay también puede alcanzar a Venezuela. O sea, ganando ante Colombia se cerraría el año o 6º o 7º, así como están las cosas. Mirando los otros resultados, siempre considerando que Uruguay le ganaría a Bolivia, que es lo lógico. Bueno, cambien de discurso ustedes. Vos estás cambiando de discurso. No, yo miro siempre tenía el tema de Colombia. La tabla es fácil así. No, y mirando siempre las combinaciones. Esa es la tabla. Ocurre que decían que el partido era en Chile y no acá, contra Colombia. Vamos a ponernos de acuerdo. Eso decíamos. Vamos a ponernos de acuerdo. Vos no traten eso. Yo ayer el empate lo veía bien. Porque pero hay que Germán Cafa decía se le gana a Chile y se empata a Colombia y está. ¿Cómo si Colombia, sigo sintiendo y mantengo esa postura. Para mí el partido ganable era el de ayer. El de Colombia va a ser extremadamente difícil. Yo sabés que creo más en este partido que viene. Yo también creo, porque van a ver las dos caras acá de lo que es el toque colombiano y lo que va a imponer Paraguay. Va a ser el viejo Paraguay contra Colombia. Ojalá. Pero sí comparto. ¿Cuánto tenés para perder? Ojalá. Sí, ojalá sea eso. ¿Me entendió? Ojalá. Sí, estoy convencido. Pero ¿cuánto tenés para porque ayer ya le Francisco dije. López me envió un mensaje. Sí, ya Espera un ratito cuando venga Francisco López, ¿por qué? Lectura comprensiva. Si yo digo, puta me pone nervioso será. Si yo digo Argentina no le gana a Uruguay, evidentemente estoy diciendo 2 resultados. Lectura comprensiva, empata o gana Uruguay. Si yo te digo Argentina no le va a ganar a Uruguay, o cambio, Uruguay no pierde en la Bombonera, te estoy diciendo que una conferencia. Si lógicamente, no, pero la va a ganar. era una, Arturo, no 2. Usted dio 2 respuestas. No. Sí. No. Al decir eso. No, pero era difícil, Germán, pensar que. No, para vos. Sí. No andan ganas. Se jugó, no necesito de abogado. No. Si vos chico, no le gana, quiere decir, bueno Argentina no le gana a Uruguay, dije. ¿Quién está? Dos resultados. Está Deflation, vamos a hablar por la selección peruana. ¿Cómo te va, Eddie? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Arturo? Un placer saludarte. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Eddie Fliman, contanos lo de Perú. Reynoso, el técnico. ¿Qué pasa en tu selección? ¿Qué análisis le da y cuál es el diagnóstico futbolístico, Eddie? Mira, Arturo, no sé si tú recuerdas que antes del debut en las clasificatorias yo te hablé con respecto a las serias dudas que tenía en el recambio generacional de la selección peruana y en la labor de Juan Reynoso. Creo que Perú está pagando las consecuencias de no trabajar. Creo que cuando no se siembra, no se cosecha. El equipo que asistió al Mundial de Rusia se va consumiendo. El tiempo va pasando y creo que es sintomático que Perú tenga que seguir confiando en un delantero como Paolo Guerrero, que está próximo a cumplir 40 años. Es como si Paraguay tuviera que seguir esperando que Roque Santa Cruz le dé las respuestas ofensivas
que en determinado momento no tiene. La selección peruana con Juan Reynoso tuvo 8 partidos amistosos y 5 partidos oficiales en las clasificatorias. Y no tenemos un 11 tipo. No hay una formación inicial que uno diga, este es el 11 de Perú, este es el equipo ideal de Perú. Ha cambiado de un partido a otro durante los 8 amistosos, no probó insertar a nuevos jugadores, empezó a probarlos forzado por las circunstancias, a veces por lesiones o por suspensiones, cayó en improvisación y prácticamente es lo que he dicho yo en mis programas, Arturo, se lo cuento a la afición paraguaya. Yo considero que Juan Reynoso ha demolido el trabajo de Gareca, ha demolido la autoestima del jugador peruano, ha demolido el vínculo que tenía la selección de Perú con el aficionado. Creo que lo destruyó todo y lo estamos viendo. Bueno, es fuerte lo tuyo. Te sabemos un comentarista directo, periodista, perdón, deportivo directo. Quiere decir que vos estás diciendo, bueno, o se toma la decisión o esto se cae. Bueno, es que ya se cayó. Son 5 partidos oficiales en los cuales Perú no marca un gol. Ha tenido 2 o 3 remates al arco directos en 5 partidos. Es un equipo que en materia de ataque pues tiene la contundencia de un periódico. Nada. Solidez defensiva no tiene. Administración de la pelota, tenencia, circulación de la pelota, que es prácticamente eje fundamental de la identidad del fútbol de Perú, no lo tiene. No tiene un 11 titular, no tiene la capacidad de potenciar sus individualidades. Entonces, yo soy de los que considera que pasado el partido con Venezuela este martes, Perú debería cesar a Juan Reynoso y buscar un nuevo comando técnico. Y bueno, ya indudablemente lo está diciendo vos, situación crítica para Perú. Lo que está pasando hoy no rinde para nada, lo estás diciendo vos, y nosotros tenemos nuestra propia opinión de que no llena para nada las expectativas. Eddie, muchísimas gracias por este tiempo, a esperar lo que viene. Saluda a la familia y gracias por este tiempo, Eddie, muy amable. Siempre a tu disposición, Arturo. Déjame decirte algo más. Al inicio de las clasificatorias recuerdo haber comentado que yo veía a 5 equipos fijos para clasificar: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador. Y entre Perú, Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia iban a tener que disputar el sexto y el séptimo lugar. Creo que se va abriendo un poco con nitidez lo que vamos a ver. Para mí Venezuela va a estar. Y creo que Bolivia y Perú van a quedar fuera y entre Paraguay y Chile van a pelear por un cupo. A mí me gusta más Paraguay. Veo en Enciso, en los chicos que ha exportado a la Liga Premier de Inglaterra y en sus nuevas figuras, además del trabajo del técnico, veo una selección paraguaya que en los próximos tiempos debería ir en ascenso. Eddie, muchísimas gracias, valoramos muchísimo. Un abrazo, Eddie, gracias. Un abrazo para ti y para toda la afición del Paraguay. Saludos. Gracias, Eddie Fleischmann. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Federico Río, NPI. Así es, explicando lo que recién dijo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostea.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Bancop, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Estamos con Nicole, con Ernesto Díaz. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Bien, señor, un saludo. ¿Qué remerita tiraste, Germán? Estamos versión Holanda hoy. Sí, no, pero la de Arturo es lo máximo. Número 1. No, totalmente. Es el color que yo quiero y la camisa que quiero para fin de año. La camisa, el color de camisa. Claro, el vale nomás, Arturo, no te preocupes por la camisa. Acá. No. Perdón, Nicole. No. Hay cosas que me salen de... Claro, para todos los huevitos. Lo disculpe, usted es Arturo Ruiz, argelado, antipático. No, pero ¿quién? Personas atrevidos son, Arturo, ¿cómo van a decir eso de vos? Atrevida la gente. Escuchar la música. Sí. Bueno, hablamos con el tío. Sí, Miguel Arjeu. Vamos a convenir que estuvo muy bien Coronel ayer, ¿verdad? Sí. Para mí estuvo correcto. Que estuvo muy bien, ¿verdad? Sí. Lo justo y necesario. Sí, esa pelota que va abajo con las manos, por ejemplo, sí, que Germán va a clarificar bien,
va en el tiempo justo. Tiempo Porque, y distancia. Claro, ahí está, porque si va a destiempo, le hace penal. Y coincido contigo, estuvo correcto. Sí. ¿Por qué no toman un café? No, porque no tuvo ninguna tapada espectacular, pero estuvo concentrado. Lo justo y necesario. Sí, sobrio. correcto. Igual que la defensa. Bueno, el tío está, Gustavito. ¿Quién está ahora? Vamos a hablar con el trovador porque ya tiene el nuevo técnico Chile. Ajá. Se trata de Nicolás Córdoba, que está en la formativa, el nuevo técnico chileno. Alberto, ¿cómo te va? Arturo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Alberto, contanos. Bueno, independientemente de la renuncia de Berizzo ayer, te preguntamos si Córdoba ya fue confirmado, estaba para asumir provisoriamente Nicolás Córdoba. Sí, viene un interinato, Nicolás Córdoba, exjugador, ¿no es cierto? También realizando su trayectoria de futbolista o de exfutbolista en Italia, en Europa, y ahora, claro, se queda a cargo de esta selección que tiene que afrontar un partido trascendental también en condición de visitante frente a Ecuador. Recordemos que Nicolás Córdoba había sido campeón con Santiago Wander, logró un ascenso, luego descendió incluso con el conjunto porteño, el conjunto de Santiago Wander de Valparaíso, pero en términos generales es un técnico que se ha preparado, particularmente en Europa, y creo que acaso es la persona idónea para poder, en estricto rigor, hacerse cargo de este interinato, porque considerando que falta mucho para las clasificatorias posterior al partido de Ecuador, creo yo que este interinato va a ser, entre comillas, positivo por tratarse de Nicolás Córdoba. Bueno, Córdoba por Berizzo, que renunció ayer. ¿El partido qué te dejó? Nosotros buenas sensaciones, lamentablemente fue expulsado Robert Rojas y quedó Paraguay en inferioridad numérica. Desde nuestra óptica, en nuestra opinión, sentamos la nuestra. ¿Y vos con relación a Chile y del partido, Alberto? Mira, con todo el cariño y el respeto que se merece la selección paraguaya, tanto Chile y Paraguay son selecciones que hoy en día están en un proceso de transición, que nos han mostrado un buen fútbol, un fútbol atildado, que están en esa búsqueda de la idea de juego, y creo yo, si en estricto rigor Chile no logra derrotar a una selección que está séptima o sexta, de verdad que lógicamente el saldo es negativo para nuestra escuadra. Vimos un Alexis Sánchez que buscó el primer tiempo, el segundo tiempo desdibujado totalmente, no había un poderío de fútbol ofensivo, Damián Pizarro se vio muy pero muy perdido entre los centrales paraguayos. Chile intentó varias veces por arriba, teniendo a jugadores retirados en el bloque posterior Paraguay como Gómez y Alderete, prácticamente se hizo imposible por esa vía. Creo yo que Chile de verdad dejó un sabor amargo ayer, que si bien es cierto no se pierde, pero en términos generales también en relación a la renuncia de Berizzo, yo no me esperaba ese resultado de la renuncia propiamente tal. Pensé que si no se daba, digamos, el partido que presagiaba o que esperábamos en Ecuador, acaso podía renunciar, pero yo no imaginaba que Berizzo iba a tomar la decisión ayer en conferencia de prensa de la renuncia, considerando que Chile ayer no perdió, jugó mal, pero no perdió, pero claro, el ambiente ya viene denso en contra de Berizzo, venía denso ya desde hace mucho tiempo. Ayer conversaba con Gary Medel también y decía que el periodismo no lo dejó trabajar, que se le había faltado el respeto en términos generales al Toto Berizzo, por eso había tomado la decisión de dar un paso al costado. Bueno, y ahora después de este partido que viene para Chile, ahí hasta septiembre del próximo año en principio no hay clasificatorias, Alberto. Es verdad, yo creo que, a ver, si la NFP tuviera que mirar la órbita y el horizonte de algunos técnicos, creo que sería Ricardo Gareca. Es el sueño de todos acá, que Ricardo Gareca pueda ser el próximo técnico de la selección chilena. Es un técnico caro, pero es un técnico que te saca resultados, considerando lo que hizo con Perú, por ejemplo, y también haciendo la comparativa, Arturo, de cómo está Perú hoy en día en el último escalón de la tabla de ubicaciones. Vale decir que ahí se nota la mano del técnico Ricardo Gareca. Por ende, acá yo creo que Chile tiene que ir por Ricardo Gareca, más allá que sea un técnico caro, complicado en ese sentido, pero ya Chile tiene que dar un golpe de mesa teniendo un técnico que sea capacitado para poder eventualmente agarrar ese cupo, ¿no es cierto?, al Mundial, ya sea para el repechaje o una clasificación directa. Bueno, Alberto, esa situación chilena, tiene Córdoba técnico interino, se fue Berizzo, hay que ver qué va a pasar con Perú, Reynoso su técnico, en esto de que resultados y fútbol, con relación a lo que significa no poder alcanzar el anhelo que cada uno pretende con relación a una plaza para la Copa del Mundo. Ayer el estadio no estaba lleno, ya lo decías, Alberto, ¿y qué pasa a partir de ahora con la visión deportiva chilena?
Bueno, yo creo que hay un descontento, lógicamente, con el empate frente a Paraguay, pero ayer entrevistaba en zona mixta, en estricto rigor, a Gary Medel, y también señalaba que si esto iba a comprimir el ambiente, bueno, ya estaba hecho, ya se realizó lo que muchos querían, decían que diera un paso al costado del Toto Berizzo, así que vamos a ver si es un nuevo aire, ¿no es cierto? Hay también que considerar que el Toto Berizzo, por ejemplo, no llamaba a Claudio Bravo, porque Claudio Bravo en un momento determinado, cuando hubo 3 partidos amistosos frente a República Dominicana, Cuba y Bolivia, respectivamente, el Toto Berizzo lo iba a convocar y Claudio Bravo prefirió las vacaciones. Hay que considerar también que Claudio Bravo está lesionado, el arquero del Betis, pero una vez recuperado, también tenemos que ver si será contemplado, considerado de vuelta hacia la selección chilena de fútbol. Así que bueno, se abre acaso esta puerta para lo que muchos pedían, el retorno de Claudio Bravo a la titularidad, más allá que está lesionado ahora, del arco de la selección chilena. Y bueno, vamos a ver, queda mucho, como bien tú lo señalas, Arturo, para las clasificatorias, pero Chile desde ahora ya tiene que comenzar a mover justamente aquello de conseguir el nuevo técnico, y ojalá que sea Ricardo Gareca, particularmente a mí me gusta mucho. Alberto, así estamos contigo en EPI y Monumental. Muy amable, Alberto, un abrazo, gracias. Abrazo grande, Arturo, que les vaya muy pero muy bien a todos ustedes. Gracias, Alberto López, el trovador de Santiago. Nicole, viene Colombia, Diego Ernesto. Sí, creo que es un partido difícil, complicado. Colombia metió un triunfazo ante Brasil, y un detalle no menor: si Paraguay le gana a Colombia y Ecuador gana su partido y Argentina le gana a Brasil, Brasil se queda fuera del Mundial, por lo menos hasta que, es un dato pintoresco, ¿no? Pero está quinto en la eliminatoria. Hasta septiembre se queda fuera. Sí. Sí. Y le va a ganar Brasil a Argentina, ¿no? Argentina le va a ganar a Brasil a Neto. Yo creo que le va a ganar. ¿Eh? Yo creo que le va a ganar. Ayer Bielsa le dio una paliza táctica a Argentina. Táctica, física, carácter, en todo le ganó. Sí, sí. Y todo le ganó. le metió la garra a Charrúa, y fíjate cómo lo sacó a De Paul, porque los jugadores De Paul le decían... se saca solo. Bueno, pero hay una frase que le tiraron ahí que se volvió loco. Pero De Paul se saca solo, fue el guerrero que hizo el contra Paraguay, el que... El tole-tole. Así es, y ayer cuando terminaba el partido le dijo, solamente él puede hacer eso contra Messi. No es contra Messi, no es contra Messi. Cuando Messi dijo, los chicos no respetan a los grandes, por lo que pasaba con los jugadores uruguayos, dijo De Paul, termina en la cancha. Queda todo ahí. Que no pasó nada. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Cómo? No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. Esto dije yo, Neto, Nicole, dije ayer, y es lectura comprensiva. Cuando yo digo Argentina no le gana a Uruguay, antes de, desde el miércoles estoy con eso. Poné, Gustavito. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No es expresión de deseo. No, Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? Lo que yo digo que no le gana. Argentina-Uruguay. Víctor Villalba. 60-40. Gana Argentina. Germán Cafa. 60-40. Argentina, vos, niño. 60-40. A la Germán Cafa. ¿Cuál la juegan? A las 9, a las 21 9. horas. Mandame cuando termine el partido y poner tenías razón. Pero va a terminar 11. Mandame nomás y tenés razón. Tuviste razón. Brillante. ¿Sabes quién me envió primero? Francisco López, porque no enviaba. Estaba con hielo, Sí, su señora y así la Francisco, familia, los chicos le preguntaban qué pasa, estaba, yo no hablo. Bueno, el que habló es César Augusto Londoño. Colombia, próximo rival de Paraguay, por primera vez en la historia le gana clasificatorias a Brasil. Sí. Acá tenemos al distinguido colega César Augusto Londoño. Disfrutando, gozando de algo que se sentía en el ambiente antes del partido, había una confianza importante, un convencimiento, una fe, y al final, a pesar de las dificultades de empezar perdiendo, se dio, y Colombia le ganó 2-1 a Brasil por primera vez en toda la historia, con un detalle particular. En 75 años de local, Colombia le había marcado solo 2 goles a Brasil, y ayer en un rato le volvió a marcar 2 goles. El caso de Luis Díaz es un capítulo muy especial en lo futbolístico y emotivo por lo del padre, por el récord histórico que marca ahora, y es el jugador más gravitante que tiene Colombia, César Augusto. Sin duda, es el jugador de más desequilibrio, el que encara, el que pasa, el que llega, pero con Luis Díaz venía sucediendo algo particular. Lo intentaba en los partidos anteriores, no se le había podido dar, luchaba, buscaba, hacía todo lo posible y lamentablemente no se le dio. Y en el partido contra Ecuador, el de Quito, que termina 0-0,
erra una pena máxima, la falla y se le vino todo el mundo encima. Lo criticaron, que la ansiedad, que era un jugador que estaba todavía inmaduro. Pues ayer demostró todo lo contrario, en un momento, como lo anotas, dificilísimo por el secuestro del padre, que casi se infarta en el estadio cuando vio los goles de su hijo. Lo que no pudo hacer la guerrilla, intentó hacerlo la emoción con los goles de Luis Díaz, pero al final Luis Díaz demuestra que es el jugador desequilibrante de Colombia y que al lado de John Arias, que ayer no estuvo por acumulación de amarillas, pero va a estar contra Paraguay, hoy son los dos jugadores más importantes de la selección Colombia. Contanos, César Augusto, el viaje, cómo viene, cómo está el partido ante Paraguay del próximo martes, Defensores del Chaco a las 8 de la noche. Contanos. A ver, Colombia no va a tener a Davinson Sánchez, otro jugador cuestionado, criticado, en duda, incluso suplente. Ayer era el más titular de todos. Hizo un gran partido Davinson Díaz, pero fue amonestado al minuto 20, el jugador del Galatasaray, y no estará. Seguramente que John Lucumí va a estar con Carlos Cuesta. Los dos jugaron la temporada antes de la última en el Genk como titulares y seguramente que van a ser los centrales. Volverá John Arias al medio. Kevin Castaño, que hizo un gran partido después de Díaz, fue el jugador más importante de Colombia porque le tocó sostener en la mitad, solo prácticamente, la arremetida de Brasil. Salió golpeado y habrá que esperar su evolución. Si no está Kevin Castaño, seguramente que Jefferson Lerma será el titular al lado de Mateus Uribe, con John Arias, con James Rodríguez, que ha levantado su nivel, que ha vuelto a tener el aroma del buen fútbol y del talento que le conocemos, y Luis Díaz. Y está la duda de si juega Santos Borré como centro delantero. Ayer tal vez fue el más discreto en el partido frente a Brasil. Es un jugador muy táctico, muy posicional, de mucho sacrificio, pero no tiene el poder de gol y la potencia que pueden tener Sinisterra y Córdoba, que entraron muy bien en el partido de ayer. Ese sería más o menos el panorama. Davinson Sánchez sale de convocatoria y el equipo debe estar llegando el día de mañana a Asunción para el partido frente a Paraguay. Colombia. Ahí está el papá del día. Esto es para Boneto. Buenas muchas Colombia. Ernesto. Sí, estoy escuchando. Estoy escuchando un pasecito. No, y... Vallenato. Vallenato. Mira, Ernesto, bravo. Pará con eso. Eso no. Así no. Así no. Hablamos con el colega ecuatoriano. Carlos Víctor Morales. No convence a Ecuador y están preocupados. El distinguido colega ecuatoriano. Para mí amargo, Arturo, y más allá de lo que muestre la tabla, no quiero caer en ese conformismo mediocre de que en la tabla estamos en zona de clasificación directa. Uno quiere algo más, algo que solvente aquello, y la mejor manera de solventarlo es con un buen juego. Y Ecuador todavía no muestra ese buen juego que todos creemos puede dar con la excelente generación de futbolistas que tenemos. Si no tuviésemos esa materia prima, que son buenos jugadores, diríamos, bueno, vamos a hacer lo que podamos. Pero con esta buena generación de futbolistas, jugar como está jugando Ecuador, creemos que es un desperdicio del talento. Y eso tiene mucho que ver con el director técnico, el español Sánchez Vaz, que en 5 fechas todavía no encuentra una idea, un plan de juego, no explota la calidad que tiene el plantel, nos sorprende con sus convocatorias, nos sorprende mucho más con las alineaciones, convocó 2 laterales izquierdos de buen nivel y resulta que a uno de los centrales mejor lo hizo lateral izquierdo, hablo de Piero Hincapié. Arrancó con un solo punta que no tiene tendencia de ser de área, sino arrancar desde los costados, y lo mandó a jugar como punta de área. Detrás de él puso 2 volantes ofensivos muy estacionados, uno por derecha, otro por izquierda, que no salieron de esa posición. Entonces Ecuador en esa parte, Arturo, nos está debiendo mucho, porque creemos que puede dar más. Y el empate de ayer se lo podría valorar, porque un empate visitante nunca viene mal, nunca hay que desperdiciarlo, pero sabemos que este equipo debe dar más, puede dar más,
y es por eso nuestro, al menos mi punto de vista crítico al respecto. ¿Qué es lo que más haces hincapié en los errores del técnico, Carlos Víctor? Dijiste, no encuentra equilibrio, pero es difícil en todas las líneas, o hay debilidades pronunciadas en las cuales el técnico dice, bueno, yo no siento esta, por ejemplo. De todas las líneas, Arturo, problemas en el arco no hay buenos arqueros, problemas en defensa tampoco, porque tenemos muy buenos defensas. Robert Arboleda, que es central de Sao Paulo, está en la banca porque no tiene espacio, hay muy buenos centrales al momento, hay buenos laterales, pero resulta que ayer 2 de esos laterales que son buenos no los utiliza y utiliza otro central más, pero igual hay nombres, hay que acomodar las piezas, ordenar eso y punto. En medio tampoco veo problemas, porque tenemos a Moisés Caicedo, tenemos a José Cifuentes, bueno, a varios jugadores que acomodados a Ecuador le van a dar el equilibrio que necesita de medio hacia atrás. El problema de Ecuador es de medio hacia arriba. Ya lo que es producción ofensiva, generación, es saber si se juega con un media punta y un punta o va con 2 puntas. O sea, todo eso es un crucigrama que el técnico no logra armar. Mueve nombres, cambia nombres, no repite formaciones, no repite la idea táctica, la cambia. Entonces ahí está el meollo del asunto, Arturo, y oyentes de tu gran programa allá en Asunción, porque Ecuador en ataque no nos muestra nada que sea tan bueno como de mediocampo hacia atrás. Viene Chile, se fue Berizzo, ¿cómo sienten ustedes esto? Bueno, sentimos que sí hay favoritismo para nosotros, pese a esta realidad que estoy comentando. Ecuador sí lo siento y lo veo favorito, pero ya no nos conformamos con el simple resultado, Arturo. Queremos una estructura de juego que nos dé verdaderas garantías de que esta clasificación no estará en riesgo en ningún momento. Chile no vive un buen momento, viene con algunos inconvenientes, muy serios por cierto, pero a veces yo le temo más a esos equipos que en medio de la turbulencia se envalentonan y te complican la vida. Además Chile, ya siempre lo vamos a respetar, pero el problema de Ecuador no es el rival que enfrente, Arturo. El problema de Ecuador es el propio Ecuador con sus indefinidas formas de plantearse, de jugar y de alinearse. Esto nos decía Carlos Víctor Morales, Nicole Diego Ernesto, y Córdoba es el nuevo técnico chileno. Interino, un partido. Así es, el martes dirige ante Ecuador y después Nicolás Córdoba, exjugador en su momento, también entrenador, vi que dirigió en Wanderers. Sí, en Wanderers, pero aparte en el exterior, en Arabia o en Qatar, según veía, estuvo dirigiendo. Y después de eso la búsqueda del nuevo técnico, ya que hay tiempo. El siguiente evento oficial recién es la Copa América del año que viene. Sí, septiembre las clasificatorias. Bueno, ahí tenemos, este nuevo técnico. Sí, exactamente, Nicolás Córdoba. En su momento logró un ascenso con Santiago Wanderers. Y después hizo su carrera hasta formar parte, ya será su segundo interinato, porque antes de Berizzo él había agarrado por un par de partidos el equipo. Y bueno, compañero, ¿qué más con relación a esto que pasó y lo que viene? Un partido correcto de Cubas. Jugó muy bien Andrés Cubas también, ¿eh? Sí, ese viene bien. Sí, muy ayer bien. Jugó muy bien. Y a que no lo puso y en el banco fue a Gastón Jiménez. Gastón y otro que quedó No, fuera... digo de los que venían jugando, Gastón Jiménez, claro. Que estaba jugando en la zona media, no lo puso. Sí, lo eligió Ernesto Caballero esta vez, incluso. Y 3 debutantes absolutos, Juan Cáceres, Ernesto sí. Caballero y Galarza. Galarza, exactamente. Entró bien Cáceres también. Sí, cumplieron. Los 3 en realidad, Caballero también. Ahora yo no sé, Arturo y equipo, qué le pasa con Cacu. Porque ¿qué le pasa con Cacu Romero? Para mí era el que tenía que ver por el cerebro en ese momento que podía haber desequilibrado. Pero quedar con 10 había que ver... Para mí no era el partido de ayer el quedar expulsado Robert Rojas. Sí lo veo de titular ante Colombia. Ahí era mantenerla y correr. Sí, en un momento lo puso a Sosa de 9, cerró los dos lados con volantes centrales, o sea, era resistir. Pero Víctor, ¿qué le daba el chico que entró después? Galarza. No, y para defender. Por eso metió 4 volantes centrales. Todo, el mismo Villasanti. Sí, ya, era aguantar. Vos sabés lo que jugaron esto, digo, Nicole, con 10 jugadores prácticamente todo el segundo. Es decir, lo que restaba de la primera, que ya terminaba, todo el segundo tiempo. Hablaron de 3 jugadores que debutaron. Ojalá lo sacó de la lista. De hecho, viajó Iván Leguizamón. Y ojalá lo tenga en cuenta para Colombia, al jugador de San Lorenzo Almagro. Hay que ver. Sí, no deja tener razón, digo. Yo creo que al menos en la banca. Sí, pero es rápido, es bueno. Vos te vas deseando feliz de semana con un pasito, Ernesto. Pasito. No sé que te quería comentar, lo estaba mirando a Víctor Villalba recién. ¿Te acordás, Arturo, de esa novela muy famosa que tuvo acá para Telefuturo? Donde era Onur, era uno de los líderes de la novela. Y tiene una onda de actor árabe.
Sí. Esta novela no era turca, ¿acaso? Bueno, no te puedo decir turco porque queda feo, pero tener una onda de esos actores árabes. Yo creo que mejor tenés que tirarla. Hay que cortar el... No sé si... Lo hago con mucho respeto. Comandante, Sí. para cerrar nomás, antes de que termine el programa, tu lección del partido que se viene para el martes, tu lectura comprensiva, ¿cómo pensás que sale el partido de Paraguay-Colombia? Yo le veo bien y a resumir con esto, se tiene que jugar con mucho entereza y mucha pelea sobre el campo. Más que una función táctica, lo que tiene que ponerse es lo que no tiene Colombia, respetando a Colombia. Hay que ponerle la otra cara. Ponerse el overall. La lucha. ¿Gana Paraguay? Que sos pronosticadora, vos. No, y pues vos dijiste, no va a ganar, Uruguay le gana a Argentina. Falta el lunes todavía. Claro, Nicole. No, pero él dijo muchos días antes, dijo que Uruguay le iba a ganar a Argentina. ¿Qué pasa si dice Paraguay gana? Él no dijo que iba a ganar. Uruguay no gana. ¿Qué pasa si dice Paraguay gana y gana Paraguay? Imagínate. Vos sos la nieta de Arturo, no puedes tratar así. ¿Cómo? Le estoy haciendo una pregunta. Lectura comprensiva. Qué atrevido. Claro, a 3 días del partido, a 4 días del partido, también lo que hace él. Lo mismo que hizo con Uruguay y Argentina. Arturo, tu hijo, Paraguay. Cállate a poco. Estos millennials, Arturo, no entienden. ¿Vas a bailar o no vas a bailar? No me da, Arturo. Tengo 61 años, Arturo, ya no me da para hacer esta cosa. Vos sabés que esos brazos para arriba bien. Pie izquierdo adelantado. Hacemos tu pie. Ahí está, ahí. Métele. Ahí está. Chao, Ernesto. Chao, Diego. Chao, Nicole. Decí Bienestar y Certeza Exigim, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Bueno, Óscar Ullón dice, no te olvides nosotros que te apoyamos, comandante, que Uruguay no perdía. En el primer tiempo te envié esto, Arturo, dice Óscar Ullón. Ahora aparecen todos. No, ayer envió. Sí. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria, 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, 22 a 25 años, 100.000 guaraníes, 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram, Caja Mutual. Panal Seguros te trae seguro de vida rosa y azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hasta el domingo 19 de noviembre, descuentos increíbles en productos de la marca Jan Calidad Superior. Con tus compras del 1 de octubre al 31 de enero participás del sorteo de las Ford F-150 0 kilómetros. Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. No, la verdad que Chile tiene jugadores que son muy peligrosos para poder atacar. En el caso de Alexis es un jugador que donde se ubique es muy común que saque ventajas y a raíz y después de eso obviamente que si tiene una buena asistencia pueden generar situaciones. Eso sabíamos que podía ser así, por eso tuvimos los recaudos necesarios como para que tenga poco tiempo, poco espacio. Y la verdad que con uno menos lo hicimos bien. El desgaste que hicieron nuestros futbolistas fue muy grande para que no puedan tener claridad. Si bien tuvieron la posesión, creo que en ningún momento fuimos sobrepasados, nos generaron muchas situaciones claras y nos quedamos con la bronca de no poder haber tenido un poquito más de efectividad en esas tenencias, en esas salidas rápidas que podíamos haber tenido. Solo tuvimos una y la idea era poder tener algunas más. Daniel, Francisco Aguiluz, Radio Bio Bio de Chile, ¿le facilita un poco la tarea a la defensa paraguaya la posición de Alexis Sánchez hoy en el terreno, casi como un interior izquierdo más que cerca del área? Y lo que pasa es que Alexis es un jugador muy complicado, donde agarre la pelota saca ventajas y puede poner a un compañero en situación de gol en cualquier momento, y si él se genera esa posibilidad es un jugador con una excelente terminación. Entonces, donde jugaba Alexis era muy importante. En los últimos partidos vimos que jugaba quizá un poco más adelantado. Tuvimos en cuenta que podía salir un poco más de esa zona hoy. Y la verdad que tanto Villasanti como Cubas lo marcaron muy bien. Estuvieron muy atentos, estuvieron muy intensos para nivelar a un jugador de las características de Alexis.
Daniel Garnero. Después tenemos el WhatsApp, opinión Sí. de los muchachos. Poné tu micrófono, Francisco López, y hablamos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. ¿Está Francisco? Hola Arturo, muy bien. Te veo bien. No, yo no soy de eso. No, está... Y ahora vos sos mi psiquiatra. No. Vos sos mi psicólogo. Ayer que me ve bien. Sí. Superé una etapa de vértigo jodida, 2 días seguidos, 3 días. Le agradezco a los especialistas que me atendieron, no soy el único. Puede ser estrés, te afecta el oído, te marea, parece que le diste al chavo. Y ese es el vértigo que muchas personas tienen. ¿Te gustó la respuesta? No, en realidad te decía por otra cosa. Pero bueno. ¿Por qué me decís? Anda de cancherito ayer. No. ¿Por qué me decís? Porque vos ¿Qué andás muy agresivo. por eso no vine el viernes, por ¿Qué ejemplo, manda pasado. mensaje a Arturo? Decime, a mí sí me tiene que decir algo. Ay, te mandó mensaje Cafa. Ese es de... no sé si queda mal, pero es de mariconcito. Pero y vos estabas muy agresivo anoche conmigo. Y bueno, pero entregó yo, ¿qué lo mete Arturo? Entregó yo. Dios mío. Citrón detergente lava vaquillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza. Si yo digo, y es lectura comprensiva, le digo a la audiencia, si alguien te pregunta, o una reunión social o de amigos, donde sea, o en un encuentro, vos decís, por ejemplo, Argentina no le gana a Uruguay, o cambiás, Uruguay no pierde con Argentina, ya se deduce que tiene 2 resultados. Sí. Porque al decir no pierde, ya está diciendo todo. Al decir no pierde. ¿En serio, Gustavito? Mira, Claro, no. me he dado cuenta de eso. Por favor. Pero más va por el lado de Uruguay. Claro, el miércoles, que Argentina no le va a ganar, esto dije el miércoles. Poné pues, no le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No, es expresión de deseo. No, Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? De lo que yo digo que no le gana. Es lo que no le gana y no le ganó. No sé qué más puedo. Por eso Francisco López me envió un mensaje correctamente que dice lo siguiente. Ay, otro mamadera. No, ¿qué? Dejate de la verdad. Eso, Ugarte, eso. Sí. Francisco López, Me quedó la frase de Ugarte. Francisco López envía. No hace Víctor, ya le dio el resto. No, yo estaba 100% metido. Yo te mando el mensaje, ya te mandó el mensaje, Cafa. Te pone gran triunfo uruguayo a las 23. Y Germán Cafa envía. Rompió código de vestuario eso, señor. Así no te digo. Germán Cafa, a las 23 Francisco López. Y Germán Cafa envía a las 23:15, dice así. Argentina no le ganó a Uruguay, pero no empató como usted me había dicho. Yo dije no le gana Argentina a Uruguay. Germán Cafa Zapata. Si no empata, No, buen triunfo. Francisco López Rubín sos vos. Había que Dios reconocer, Germán, por más de que eran los dos resultados, era una afirmación jugada. Claro, vos entendés, no le gana significa, cuando él no le gana. Él se Puede, levanta igual, ¿cómo va a salir? ¿Y no van a empatar? No, yo no dije, no. Yo me la jugué poné también. por el miércoles, Yo me porque la ahí jugué. mi pugismo me traicionó. Pero poné cuando te dije no le gana. Eso es el que vale. Bueno, pero entonces ahí tiene 2 a favor de usted. No juega la Ahí bola, ventaja, poné. ahí ventaja. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No, es expresión de deseo. No, Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? De lo que yo digo que no le gana. Lo que yo digo que no le gana, después pudo haber enredado a los 15 minutos después. ¿Quién? Él me envió a las 23:15. Sí. Francisco me envía a las 23. Así está. Y después vino su señora, los chicos le pusieron hielo, le tomaron la presión. ¿A quién? ¿A vos? ¿A quién va a ser No. vecino? Por favor. Sí, Qué buena. me deleité viendo el fútbol Sí, de... bueno, listo, ya está. de Colombia. Y te voy a decir más, ahora te voy a decir. ¿Cómo que no? No pueden meter tanta... Nadie es invencible. No te podés mantener permanentemente. Llega un momento que eso cae. No hay manera. No, es difícil sostenerse. Lo brillante de lo de Argentina. Arabia perdió contra Arabia, la verdad. Contra Arabia. Y después ganó todo lo del arquero Dibu, fantástico. Y llega un momento en que es así, ¿no? Claro. Va a ser así.
Qué bueno esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Fracción Parques de Cordillera entre Atirá y Cacupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la ¿Quién vida. le pone contra Colombia? Guerreros. Sosa titular, porque es guapo. Sí. Para comenzar luego. Si quiere Iván Leguizamón explosivo a la derecha. Porque Colombia es el fútbol de años. Buen toque. Buen toque, por eso le pide contundencia a Colombia. Pero ahora le agregó, como Mateo Uribe, un poco de garra está bien. en el medio bien, y la dinámica pero de transición. César hacia el Augusto otro. Londoño te está diciendo a medias. No es que está maravillado con Colombia. Ecuador mismo, Carlos, son muy realistas. Carlos Víctor Morales dice, no es lo que nosotros... Sí, no sé si son Hay que hacerle realistas, entrar en no nuestro sé si son juego. realistas o extremistas, me parece a mí. Porque ¿cuánto lleva Lorenzo sin perder? Lleva como 15 partidos sin perder. ¿Por algo no perdió? Pero... No. Por algo no Pero, perdió. espera, te voy a decir una cosa. Porque me buscó Germán Cafa. 2011 Copa América. Paraguay llegó a la final con Uruguay y nos preguntamos cómo llegó. Con la nuestra. No, Sí, empató llegó, todos los partidos. empató todito y no, con la no, nuestra. es que no convencía. Claro. Por favor, estuvimos presentes, vino Uruguay y nos metió 3. Y no es precisamente contra el Tata Martino. Veíamos que no transmitía, no llegaba a este equipo. Vía Simaya, con el debido respeto, ese equipo sintió, no sé qué le pasaba, sentía el efecto. Ya dijiste. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 0983459-139 en proven.com.py. A vos te van a decir, periodista uruguayo, argentino, chileno, ¿cómo ven? Y vos le decís lo que vos sentís, tu sensación de tu selección. Porque estás acá. Conocés lo que está pasando acá. Sí. Ellos hablan conociendo lo que está pasando en su selección. Porque hacen un seguimiento, sentir del porque día a día. continúan, Claro, porque ven. Nadie va a desacreditar lo que yo haya lo dicho. que voy, no digo es nomás, eso. Germán, mesa y compañeros, digo, si nosotros vamos a entrar en el juego de Colombia, vamos a centrarnos en el juego de Colombia, la vamos a pasar mal. Nosotros tenemos que hacer de que ellos entren en nuestro juego. Eso ¿Cuál es el implica, juego de Paraguay? fortaleza- ¿Y cuál es el juego de Paraguay La fortaleza física. Fortaleza física sí. no es el Paraguay. Antes sí No, teníamos, ahora no. pero estamos empezando Pero a ver dije, otra vez pues, eso es lo que rasgos, Paraguay sí. tiene que poner fuerza porque Colombia le va a esconder la pelota. Tiene que volver a ser Recordar bien, Paraguay. un poco. te voy a decir una cosa, en toda, fíjate por hace cuánto no se le gana a Colombia acá. Hace mucho. No, y con selecciones, seleccionados y con todo lo que era. Va a tener que romperse, eso como se rompe en fútbol. En varios de esos partidos que Víctor va a encontrar ahí son partidos ya donde Paraguay ya estaba clasificado y se terminaba jugando la última fecha acá contra Colombia. 2-0 me acuerdo que perdimos acá. Sí, después, Para Corea perdimos 4-0. Pero espera, Y eso significó ¿con- la salida de Marcarian. ¿Cuánto perdió contra Corea? Para Corea, Colombia, última fecha. Ya Acá, clasificado, acá, 4-0. 4-0. Sí. Después para el 2006 recuerdo que perdió de vuelta aquel equipo del Maño. No, Maño Del 2006. Maño. Había perdido 1-0 aquí la última fecha. Con el Tata me parece que perdió también Sí, para perdimos, Sudáfrica 2010, 2-0. perdimos porque Le era- acabo de decir 2-0. Después para Brasil 2014 Paraguay ya perdimos estaba gol de eliminado y Cardona, perdió también que se la 2-1. pica por arriba Metió Jorge Rojas aquella vez para Exacto, Paraguay. a Diego Barreto. Para Rusia creo que perdió, sí, 1-0 Sí, pues ya- aquella ya- vez. ya- Sí. No, sí, hace Ahí la mucho que no le superioridad. ganamos. Hace mucho que no le ganamos a Colombia acá. Pero se puede romper eso. Sí, Para a mí lo Qatar que- tampoco ganamos porque fue empate aquella vez. A mí 1-1. lo que me deja tranquilo de lo de Paraguay ayer es que juego aéreo estuvo bien Paraguay. Rechazó lo que tenía que rechazar, salió el arquero que le pedíamos y con autoridad, manejó el área. ¿Por qué? Vos le pedías. Porque Yo me voy Colombia- a excluir. Porque Colombia le ganó con 2 goles de cabeza a Brasil, dentro de la área chica. Y es muy probable que haga ese juego Colombia cuando no encuentre los circuitos de Perdón, gol. Germán, para el Mundial de Francia le ganamos por última vez 2-1 en el 97. Así es. Después fueron derrotas y empate. No Sí, hay aquel victoria. recordado partido de Chilaver con Con Asprilla. Con Asprilla, que se va exacto. expulsado. Ese Le fue el pegó. partido. Sí, Exacto. así mismo. 97. Después, ¿Sabes qué me gustó encima, ayer? un solo empate en el medio porque nos ganó para Corea, para Alemania, para Sudáfrica, para Brasil y para Rusia. Solo para Qatar empate 1-1. Después todo. Pero en así Colombia. también nosotros le ganamos allá.
con gol de Chilaver de tiro libre, con gol de Salvador Cabañas en un momento, gol de Tony contra Creo que a Paraguay le costó más a Colombia acá que allá. Sí, definitivamente. Me gustó la recuperación de la pelota ayer. Recuperamos muchas pelotas. Sí, muy bien. Cuba, Villasanti, Gómez recuperó. El medio en general. El medio ayer me gustó. Me gustó. Cuba no figuraba en el libreto de ninguno. Yo me incluyo. No figuraba. Ayer por fin se... físico, vos decís, ¿cómo? Pero mete. Por algo los técnicos que pasaron le tenían ya en consideración, pero por lo visto en las prácticas hacía buenas prácticas y en los partidos cuando le tocaban no. ¿Dónde está Cuba jugando? Está en Estados Unidos ahora. ¿Y cómo anda él? Y juega... creo que iba a venir a la Argentina. Es que él salió de Boca. Suena mucho ahí, pero está en Estados Unidos ahora. En el Montreal. La vez pasada él no había estado por lesión. O si no, iba a ser titular seguramente ante Argentina y ante Bolivia. Coronel bien, me gusta la dupla consolidada, porque parece consolidada ya, la de Gómez con Alderete. Sí. Me da mucha más seguridad que Gómez Valbuena. Ayer estuvo bien Gómez, porque en otro partido muy criticado. Y Espinosa también. Espinosa se equivoca en una que la de Brereton, que ese fue un error. Que lo mandó el Coraca Garnero. Yo el miércoles dije que Argentina no le iba a ganar a Uruguay. El miércoles dije, no le va a ganar. No le va a ganar. ¿Poner? No le llegó un mensaje, Arturo. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No, es expresión de deseo. Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? Lo que yo digo que no le gana. Lo que yo digo que no le... Fue el miércoles. Lo que yo digo es que no le gana. No solamente no le gana, perdió. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No, es expresión de deseo. Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? Lo que yo digo que no le gana. ¿Cómo va a salir? Claro. Bueno, listo. No le va a ganar a Argentina. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. Señora, Francisco López tuvo entre todos los de la mesa y me envió eso, diciendo tenés razón. Vito se cayó, Niño Jorge se cayó. No, esa hora solo paraguayo. Entonces, después me enteré por la aplicación que ganó. Muy bien, entendemos. Nosotros, pero ¿qué pasa? Pero que nosotros relatando como periodistas le dije que no me deje que más vos haces un servicio en radio. Cuando transmití, cada rato decíamos el resultado de Argentina y de Brasil. Pues está haciendo un servicio. ¿Quién? A la puta. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Por ejemplo, Garnero le pone a Caballero. Sí. Alguien le puede decir, ¿cómo le pones? Yo lo dije. ¿Viste? Cosa del técnico y eso habla bien. Victoria Jorge y le dije y bueno, pero lo pone a Caballero, ahí se juega y ahí tenés que tener los huevitos bien puestos. Porque si algo pasa, ¿cómo le va a poner a Caballero? ¿Cómo le va a poner a Juan Cáceres? ¿Cuándo? Campuzano. Cumplieron ayer los dos, sí, Cáceres y Caballero, sí. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Casa nueva, vida nueva al 9%. Tu primera vivienda con BNF. Hasta 300 millones a sola firma y con un plazo de 15 años. Entérate más en bnf.com.py o llama al 021-413-9000. Jorge Casal, el 2 de abril de 1997, se acordaba Gerardo, agrega, Arce y Der hizo todos los goles de Paraguay y la victoria. Chicho Serna de penal para Colombia, el que estuvo en Boca. Sí. ¿O está hasta ahora en Boca? El dirigente, ahora dirigente. Sí. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Sin ofender al pueblo deportivo, digo sin ofender para que no ofendan, y lo digo con mucho respeto a la audiencia, que es muy respetuosa. El pueblo deportivo tiene la palabra. Ahora, ¿a qué número de WhatsApp? 0971-1080-10. ¿Qué número? 0971-1080-10. Y a Niño Jorge, feliz recuperación, que estará ahora bajo cuidado médico, está un poco enfermito con el niño.
Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No es expresión de deseo. No, Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? De lo que yo digo que no le gana. ¿Cómo va a salir? ¿Y qué respuesta le doy a Germán Cafa? No le gana. No le gana. No le ganó. Incluso perdió. En lectura comprensiva. Fue el miércoles. Ni siquiera jueves. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No es expresión de deseo. Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? De lo que yo digo que no le gana. ¿Cómo va a salir? Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Summer es territorio Visión. Aprovechar los beneficios en la capital del verano. 25% de descuentos sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /territorio Visión. Visión más digitales, más humanos. ¿Tu WhatsApp ahí, Iso? Sí. Escuchamos. Comandante, saludos. Comandante, ¿qué es lo que le pasó a la cancha ayer? ¿Por qué todos se caían, se resbalaban y los jugadores chilenos prácticamente bailaban? ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que pasa? Esa cancha es muy rápida. Rápida, estaba mojada y Coronel se cayó 3 veces. Pero esa cancha, ¿quién incide? Es muy blanda. Se levanta ¿Y qué significa cancha rápida? Mojada, húmeda. Pero ya el partido con Perú había quejas porque estaba muy destrozada. Como que la apuraron para que llegue medianamente bien. En Bristol Black Friday 2023, la mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa al sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una Kia Sportage 0 kilómetros. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arturito, lee pues el Twitter que te envié ahí. Prueba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Un saludo, Arturo. Sí. Para la M14 del Club Kurda de rugby, que mañana jugarán la final contra el Colegio Santa Clara a las 17 horas en el Comité Olímpico. Bueno, desearle éxitos porque ahí estará mi hijo. Jugará esa final, Franco, rugby, la M14 del Kurda. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Yo estaba viendo ayer incluso a la madrugada, he visto que después ESPN metió un peruano, hablando de un colega peruano ya era, la 1 de la mañana por mi cuarto, hablando sobre Perú, y seguía Reynoso. Y el que se iba ido ya era Berizzo. Y Reynoso dijo, se tiene que respetar mi contrato. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Comandante, muy buenas tardes. Mi pregunta o mi consulta es la siguiente. ¿No tendría que haber jugado ayer Tacuara Cardoso ahí con la compañía de Sosa? La promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No es expresión de deseo. Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? De lo que yo digo que no le gana. No llores por mí, mi Argentina. Roque, ¡Basta! Es que Roque Cudilla no puede cantar. No llores por mí, no llores por mí, no llores por mí, mi Argentina. Uso de vos, Roque. ¿Quién es? ¿Entendió, Víctor Villalba? Entre vos y Roque está el tema. Y luego le ponemos actitud. No, sí, listo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Se vende el producto argentino, hay que darle. La candidata a reemplazar a Berizzo, 1, Gareca.
¿Quiénes están? Peckerman, Joran y Quinteros. Se vende el producto. Argentina está lleno de técnicos sudamericanos. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Arturo, ¿puedo decir que Argentina le va a ganar a Uruguay? La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¡Qué boludo! Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Comandante, el Chico Gómez, 2.6 y pelota. ¿La qué? Quiere soltar la pelota. Eso sí, hay una de lujo que sale a la derecha. Y ya te hace El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef, encontralas en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Copetrol revelará los primeros 4 ganadores de los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año el 22 de noviembre. Completa tus cupones y depositalos en tu Copetrol cercana. Copetrol, ¡vamos! Arturo, cambia de tema porque Germán antes está llorando. ¿Por qué le tratan así a Germán si es lo que me dijo otra cosa? Aparte, ¿por qué voy a llorar si a mí Argentina no me da de comer? No llores por mí, mi Argentina. Erimar te espera en la Cadam Motor Show del 16 al 26 de noviembre en el stand de Erimar Show del Paseo La Galería con los equipamientos Antec, Keiko y ExoShield. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En la eliminatoria, por ejemplo, en viejos tiempos que mandó Gerardo, camina a Suecia, Paraguay le hizo 3-0 a Colombia. Después para el 70 en la eliminatoria Paraguay le gana a Colombia. Camino a Argentina terminó 1-1 que yo conté. La historia. ¿Sabes, Francisco, la historia que ahora se jugó acá? No. Vos no sos periodista. En el Google sale. En 1977, Colombia en el Campín empata con Brasil 0-0. Paulo Isidoro pasa frente a nosotros y lo busca Joan Saldaña. Nosotros en el estadio nos transmitimos y dice, Brandão está junto a Joan Saldaña, que era comentarista del Globo, que después fue técnico de Brasil. Paulo Isidoro no lo pone y el jugador salta y corre preferencia para decirle a Joan Saldaña, comentarista del Globo, que no lo pone. Paraguay, ese partido, 15 días después, una semana después, le gana a Colombia, gol de Carlos Jara Sayer, 1-0. A lo que hay que era los años 1977. Acá, oirá a la leca, se dijo que había que reventarlo con el calor a Colombia. Y con mi debido respeto a quien yo le aprecié mucho al preparador físico, fue la selección a San Bernardino a concentrar con aire acondicionado, bajo arriba, en todos lados, hasta en el inodoro. Entonces dijeron, vamos a darle a Paraguay aire acondicionado en todo. Color de bronce. Y le vamos a hacer jugar a las 3 de la tarde acá. Tu inteligencia artificial, ¿vos qué edad tenías en el 77? Menos 15. De la sola. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún, todo incluido, bases sin condiciones en comecipar.co.by. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Era nuestro tiempo contra México, Paraguay le ganó a Colombia 3-0. En el 90 Paraguay a Colombia 2-1. Después ya vino el tema, Paraguay y Colombia 1-1, cambia Estados Unidos. Y para el Mundial, Paraguay le ganó 2-1 a Colombia para Francia. Este domingo 3.300 millones en premios en el grandioso Una Casa Quinta y en el poderoso un Audi Q2 más 2.000 millones y sale sí o sí un Citroën C3 y una Chevrolet Tracker 0 kilómetros NTS por Emoy. Y contra Corea-Japón comienza a cambiar la historia. Ahí Colombia le gana y a partir de ahí se da vuelta la página, Colombia gana 4-0. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.by.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más pague rápido y retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarber. 13-7. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Kino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. No fue un partido que se definió por aspectos tácticos. Nosotros defendimos mucho y creo que bastante bien, y a partir de la recuperación de la pelota pudimos elaborar algunos momentos de buen fútbol como para crear situaciones suficientes como para convertir. Y en este tipo de partidos tan friccionados, tan disputados, conseguir goles lo desequilibra el partido para el equipo que los convierte. El trámite se vuelve más accesible. Pero le reitero lo del comienzo, no creo que haya sido un partido definido por aspectos tácticos. La verdad que fue un partido en el cual no estuvimos nunca cómodos. Ellos merecieron el triunfo, sin duda. No encontramos los caminos nunca, esa es la realidad. Intentamos en segundo tiempo corregir con algunos cambios, pero bueno, no parece que no era el día, pero de todas maneras repito, creo que es mérito de ellos de cómo jugaron. Monumental. El perro trajeron los colombianos. Cuando yo hice Confidencial, a mí me amenazaron porque yo dije al aire, no es que amenazaron, se molestaron porque ya estaban en el aeropuerto. Y que no me deje mentir Nicolás Ledesma. Yo dije, nos quisieron meter el perro en el Defensor. Ese perro vino del sector de visitantes que quedaba en la esquina de Populares, entonces, hoy Platea y Norte. Ahí aparece el perro. Ahí entra Colombia. Ese perro no lo metimos nosotros. Ese perro apareció de ahí. Y después me llamó Nicolás Ledesma y me dijo, si yo soy vos, sabe muy bien, Nico, lo que digo. Porque me llamó por teléfono. Para decirme, no te vayas nomás. Sabe muy, y ahí cierro, sabe Nicolás Ledesma. Aquí veo la familia, hasta el perro vino para la roja, pero no me muera el perro. Sí, desde el aeropuerto me llamaron para decirme, y ese perrito era así. Sí, este no era el perro del que hablaba. No, con mamadera todavía. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chaco. Respaldo total. ¿No tenemos algo WhatsApp ahí, yo? Sí, tenemos varios. Vamos a ir repasando la opinión del público. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia calidad FAPASA. Comandante, gracias a tu pálpite ayer gané un poquito de plata apostando por Uruguay. Y yo nada veo. ¿Y te parece, vio eso? No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así?
No es presión de deseo. No, Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? Lo que yo digo que no le gana. No te coges, Germán, ¿cómo va a salir? Te estoy diciendo no le gana. A todo ponerle pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador, verde o rojo, pistón y de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama El Lado Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Lado Raso renovado con precios increíbles. Me encantó el gesto que le hizo Ugarte a Rodrigo de Paul. Es un pesado ese de Paul, Arturo. Pesadísimo. Pero Cogila, tipo. Ella hizo, Tractor pero a pegarle. es su caractercito contra así estuvo en el Monumental. Todo se paraba, decía cosas. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Paraguay no le gana a Colombia y no es expresión de deseo. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hoy cuapala, tipo. No va a ganar Argentina. Hoy cuapala, tipo. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No es presión de deseo. Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? Lo que yo digo que no le gana. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Arturo, lo que Germán te quiere hacer entender que él acertó el resultado de Brasil-Colombia. Eso no me dijo nada, ¿no? Cuando yo dije que Colombia iba a romper con la historia sobre Brasil. Pero ese no era el punto. Bueno. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular. Es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro en B. ¿Vos se oírle ya? Sí. Métele. Puta, ahí te ponían por el audio del comandante cuando dijo que Uruguay no le ganaba a Argentina. Todavía no escuchamos. No le va a ganar Argentina a Uruguay. 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 No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No es presión de deseo. Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? Lo que yo digo que no le gana. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Y hasta qué hora más o menos vamos a estar con el autobombo? No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No es presión de deseo. Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? Lo que yo digo que no le gana. Seguro que yo no le creo más a nadie de ustedes, te juro. Seguro que le conviene en Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene en Seguros Chaco. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Otro Leo del Bielsa, hay que dar al César lo que es el César. En 2 toques le llegaba a Argentina. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Hipogela, tipo será. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, el jamás vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. Conoce nuestra gracia. ¿Cómo se dice? ¿Qué? Los chorizos me salió del alma. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. Poné pues más gustadito. Barranquillera, bonita, barranquillera. Full, todo el día. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Riquísimo hasta hoy con este tiempito, de Dios lo guarde. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Arturo, ¿y tu palpito para Brasil-Argentina? ¿Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, de sabor único? La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. No me interesa, no sé. Este sí era partido especial, este. Y vótale a quien quiera.
Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No es expresión de deseo. Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? Lo que yo digo que no le gana. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. No, porro. Hola. Tapiti SR. ¿Por qué no vendés tu tanda? Autobombo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. No, digo, mirando un poco la tabla, Gustavito, mirando un poco la tabla, ya jugamos contra las 3 selecciones que están abajo nuestro. Y los puntos que hicimos fueron contra esas selecciones. Pero todos se van a divertir. Bolivia y Perú. Ahora es quien, si te saca un punto Bolivia y Perú, aleluya para los que juegan, para los 8, porque así ya, estos ya están. Y esos 2 puntos que perdimos Perú. Acá no. Claro, eso es el tema. Claro, ese es el tema. Y ahora llega la parte más fuerte. fuerte. Tito, todos no le van a ganar a Perú, graba. ¿Cómo locales? Todos no le van a ganar a Perú. Lo que están diciendo que en tu presupuesto, cuando vos haces Ecuador, le vamos a ganar a Perú. Paraguay dice, igual que Bolivia. En el presupuesto pues está eso. Sí. Pero si te pellizca un punto, el otro que está en tu misma línea de salida. Va a festejar. Claro. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Porque lo que podemos después, a lo que dice Víctor justamente, sentir si algo pasa que no le hayamos ganado, que no le hayamos ganado a Perú con 10 jugadores. Para un descanso perfecto y reparador, Somier de Colchones Paraná, Caprice 1.60 por 2 a 10 cuotas de 330.000 guaraníes, 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. O en diferencia gol, uno nomás le hicimos a Bolivia. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Ahora, por ejemplo, Venezuela-Perú. Lo ideal sería que Perú por lo menos le empate a Venezuela, porque si Venezuela cumple con ganar de local... o sea, de visitante en realidad, porque Perú, Venezuela... ahí tenés un ejemplo. Ahí nos vamos a lamentar porque nosotros ni de local le pudimos ganar y Venezuela, por ejemplo, se va y gana en Lima. O sea, ahí es donde se altera el presupuesto, ciertamente. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Vamos, mete WhatsApp. Pero cuando digo Albert Acides va a cantar, ¿será que no le pueden prestar la voz de Bad Bunny? Porque se puede cantar en Cacupé su nueva música y feliz Navidad y de eso ¿Quién? a toda la gente de la Basílica. Albert Acides. ¿Tiene nuevo tema? Se va a cantar en la Basílica. Sí, pero está preparando un tema de Cacupé. Bueno, listo. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para ir cargar en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. 13-21. Sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sí. El invierno ha pasado, ahora llega pena. Activa personal y disfruta de 7 gigas noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Llámale a Alder y preguntarle si tiene un nuevo tema, si es Navidad o es Cacupé. Alder, sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Alder, sí. Cuaco tipo y como ya que tuve internet ya cortada. Si un hay catuina de un mes ya puto misui. ¿Vale? No, que por lo menos para descansar un mes de él, dice. ¿Vos no querés cantar dueto con él? No, yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Vos no querés cantar dúo con él? No. Listo. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 12.021-18, cuota 230.000 guaraníes, instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Méteme tu WhatsApp ahí yo.
Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Gustavito, ¿cuántas veces tenés que poner eso que Argentina no le va a ganar a Uruguay? Poner nomás ya una vez y vamos a descansar ya de eso. No le va a ganar Argentina a Uruguay mañana. ¿Por qué me miran así? No, es presión de deseo. No, Argentina no le va a ganar a Uruguay. ¿Y cómo va a salir? Lo que yo digo que no le gana. Temporada verano, venía a disfrutar el sol. Habilitamos las piscinas este sábado 26 de 9 a 21 horas. Cantina habilitada. Temporada verano del Club Sol de América. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990. Entérate más en @Mitsubishi Motors PY. Purete del programa, Arturo a lo grande. ¿Qué es lo que le pasa? No está Alder. No le va a ganar Argentina a Uruguay. Quiero hablar un poco con Alder. Quiero invitar acá al programa que venga. No le va a ganar Argentina a Uruguay. El dueto va a ser con Víctor Villalba. No le va a ganar Argentina a Uruguay. Para ensayar. Alder, ¿cómo te va? No le va a ganar Argentina a Uruguay. Alder. Todo bien, amigo. Un gusto saludarte. Alder, ¿vos estás preparando un tema de Navidad o de qué es? Nuevo. Sí, estamos preparando temas nuevos, pero para verano. Ah, ¿y qué tema estás preparando para verano, Alder Alcides? En realidad dos temas, o sea, un cumbia y una polka. Una cumbia y polka. La cumbia. Una polka. ¿Podés anticiparnos la cumbia? La cumbia. A capela nomás para que tenga grabado Alder. Todavía estamos un poquito de algún retoquito, pero... Pero poquitito nomás para tener la primicia con vos, ¿entendés? Sí. Vamos a ver, aguardame un ratito, ¿sí? ¿Cómo no? Con Alder Alcides. Ya está llegando la Navidad. No, apenas, cumbia de verano. Después tiene que venir a la radio acá. Sí. Un sábado. Sí. Cuando esté por acá. Alder. Se fue a traer su... ¿Qué es lo que me dice Chapo? Se fue a traer su guitarra, parece que se va a traer. No, o la letra se fue a traer, una de las dos. La capela le dije. Alder. Ya está llegando la... Alder. ¿Dónde le que se fue? ¿El patio? ¿Dónde fue? Vente, ¿Te imaginas? Arturo. Bueno, Alder, mete la capela lo que vos puedas. Ah, metele, Alder, metele. El coronavirus y la tesuya y upe va, una nueva y te va después. Ese es el coro. ¿Cómo dice? El coronavirus y la tesuya y upe va, una nueva y te va después. Esa es la polka. Ese es el comienzo, ¿verdad, Alder? Va a ser la cumbia ese. Espera, ¿cómo la cumbia en guaraní? El coronavirus y la tesuya y upe va, una nueva y te va después. Ah, esa es la cumbia. ¿Y la polka? Vamos a hacer la primicia especial de eso. ¿Cómo? Esa va a ser la cumbia. Ah, no querés. Bueno, Ya, entonces te agradecemos mucho, Alder Alcide. Esta es la cumbia, la que vos cantaste primero. Sí. ¿Y en qué momento vos terminás todo? ¿En qué momento vas a decir, ahora ya ponemos? Final de noviembre. Final de noviembre. Gracias, Alder, muy amable. Dale. Gracias, Alder Alcide. Ponemos, traducimos, ponemos. Ponemos. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Más info al 0983788-250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Lo otro fue una broma de Gustavito, le pido respeto, Alder. Es un trabajador, ingenioso, guste o no guste. Y aquí va a venir y va a actuar. Yo me hago responsable. Ponepo. Pero realmente yo para no la entendí traducción nos... Ponepo. ¿Qué dice? Baecuep. Un guaraní cerrado, un guaraní cerrado, me parece. Ponepo otra vez. El licenciado Zoraida, ¿vos entendiste? ¿Y vos, William? Bueno, listo, vendemos. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ponemos otra, Gustavito. ¿Qué?
El coronavirus me que se lleve upe vacuna no me que iba después. Tu mamá es profesora de guaraní. Y si le mandas la grabación hablando con respeto, ya no va. No creo, no se entiende que... ¿Cómo no se va a entender? No, pero no se entiende. Solamente Baecue se entiende, la última palabra. Ponemos otra vez. No sé si porque la llamada no era muy nítida. No, la llamada es su estilo, es su estilo. Vos tenés que interpretar el estilo. Poné otra vez. El coronavirus me que se lleve upe vacuna no me que iba después. Ahí está, brillante Darío. Señale a los compañeros que dice la letra. No, o sea, en parte nomás Decí. Coronavirus, después al final vacuna no ñemoía cue, algo así dice. ¿Y después? ¿Se entendió, niño? No, pero. Pone otra vez. El coronavirus me que se lleve upe vacuna no me que iba después. Más o menos por ahí va, sí, tenés razón. Por favor. Darío, entiende todo. Es Darío. Alder Alcides. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed podés realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Redes sociales @AsismedPY. Cargar Green 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Green 95 en todas las estaciones Petrobras. Alguien interpretó igual que Darío, y puede ser, y otra vez que lo ponga Gustavito, del coronavirus no tenía miedo, por eso no me mandé poner la vacuna. Puede ser, por eso quiero escuchar otra vez. Sí. Ponemos. El coronavirus me que se lleve upe vacuna no me que iba después. Sí, y esto por ahí va. Y estoy no interpretando, pero. Y no, yo realmente no entendía. Pero ¿cómo no va a entender No, si es que las tu mamá palabras- es profesora de guaraní? Sí, no, pero entendía las palabras iba a saber, pero o sea que no se entendía puso la vacuna, no se Y puso la vacuna. acá dice otro oyente, sí, que tiene que ver con eso. No se vacunó porque no tenía Y miedo los oyentes del entienden y coronavirus. vos no entendés. No, yo no entendí. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Wilmar SRL. Bueno, que le canta el Por tema. eso cierra diciendo Baecue, porque no se había puesto en la vacuna. Ponemos antes. Alder. El coronavirus me que se lleve upe vacuna no me que iba después. Ya está. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostá.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganarlo, cambia todo. Llamalo otra vez, Arturo, y que te diga así pausadamente para que todos podamos entender. Pero Yo ¿cómo? tampoco entendí. Pero sí, es su estilo. Ese es su estilo. El coronavirus me que se lleve upe vacuna no me que iba después. Claro, su estilo es. Con el Traducido quiere decir. No, y que del coronavirus no tenía miedo él y por eso no se puso la vacuna. Esa es la traducción. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamos a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todo. Y es cumbia, ¿verdad? Cumbia, sí. Otro audio. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, él no se vacunó porque no tenía miedo del coronavirus. Eso es lo que dijo Alder. Y es lo que ustedes no entendieron y la audiencia entendió. Decir bienestar y certeza, exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Arturo, por ande, ídolo. ¿Por qué si Comandante, lo único que se entiende que dice del coronavirus, esa es la única parte que se entiende, comandante. Fuerte abrazo, comandante. Gracias, Alberto Vera, Junior. La audiencia ya quiere cantar. Alberto. me dicen. Y que canten en la audiencia, ponele pues. Acá está, ven con guaraní Ahí arriba está. Ahí está el micrófono, va a salir mejor si pegado. Ahí se apagó. Si vos pones el micrófono ahí va a salir mejor. Si vos pones ahí no va a salir. Coronavirus da que lleva upear la vacuna no ñe Moisés va pues. Ese va a ser el futuro éxito de Alder Alcides. Va a romper todo. ¿Quieres ser afiliado de la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py o llamanos al 218-4000. Dice contestarle a poner música en vivo en estilo campo. Alder Alcides en estilo le saluda. ¿Vos no querés ahí con él?
Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa. Con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu precio de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tarjetas de crédito Itaú tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Gran respuesta del tema. Sí, y efectivamente los oyentes sí agarraron. Acá también están enviando todo. Sí, a todo. Coronavirus, winda que yewi, ni pe vacuna na moiri, vaicue. Eso dice, con ese ritmo. Ay. País generoso, ¿Cómo país que si el estilo al de la Sierra? ¿A vos te gusta? Sí. Bueno, ya está. Hasta el domingo 19 de noviembre, descuentos increíbles en productos de la marca Yan Calidad Superior. Con todas tus compras del 1 de octubre al 31 de enero participás del sorteo de la Ford F-150 0 kilómetros. Boyana y Músicos del Chaco, la gente sabe. Va a romper todo, dice, ¿qué es lo que va a romper? Dice a Choco Vera el tímpano, dice, va a romper. ¿A vos te gusta? Sí. Alcides. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Dice... Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Perdón, saludo a la gente de Crystal House. Dice, ¿cómo pico un tipo como vos no va a entender a Alcides? Soy Luis Fernando Canilla. Luis Fernando, cantó muy rápido Luis Fernando. Cantó rápido. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza, Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Sí, hay muchos audios Poné nomás. Que se siguen. Alcides. Cierto, Arturo, Alcides va a romper todo, pero todos los oídos sanos que hay. ¡Ah, la puta, qué pesado! Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estás en tu casa. Sistema de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Tú. Coronavirus y la que se llevó peda, con una más que el más Tú. El tutito a la compañía. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ay, muchachito, este se completó, y ahora ya está cantando en chino también. ¿Chino o árabe? ¿Por de quién dice? Por Alcides. Prueba Ecol, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 0983459-139. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Hola, Arturo. Soy oyente tuyo desde años. Y si mira, pues no merecemos esto nosotros, Giorgio Nuga primero y ahora Alcides. Si vos me decís que no merecemos, me callo, será. Sí, se merecen. Coronavirus y la que se llevó peda, con una más que el más Y ya respondió otra vez. Poné otra la grabación. Me preguntó si se merecen, no hay ningún problema. Ponele. Hola, Arturo. Soy oyente tuyo desde años. Y si mira, pues no merecemos esto nosotros, Giorgio Nuga primero y ahora Alcides. Si vos me decís que no merecemos, me callo, será. Esto y más todavía. Lactolanda tiene este sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Ídolo Alder, ahora ya canta también, qué maestro. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-755. CIRA Paraguay. Casa nueva, vida nueva al 9%. Tu primera vivienda con BNF. Hasta 300 millones a sola firma y con un plazo de 15 años. Entérate más en bnf.com.py. Arturo, obvio tipo y chino o árabe. En guaraní perfectamente se entiende lo que dice en guaraní. El coronavirus, vacuna, dice. Ilógico. El coronavirus, ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Menzani. Probaron sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Menzani, la combinación perfecta para tus asados. Poner los temas ha sido el estilo campo
Arturo, vas a reventar, pero el oído de tu cliente. A la puta, qué pesado. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Che, Arturo. ¿Cómo, pioche? Con más de 30 años en el mercado, Glass Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623. Glass Motors, una decisión inteligente. Lamentable, Arturo. Pero bueno, si hasta música de travesti ponía antes, ¿qué podemos esperar más? ¿De travesti? ¿Y cuál es el problema? Está el perrito, por ejemplo, que se llama... ¿Cómo se llama el perro? El perrito que le llama... ¿Cómo es? ¿Por qué es lo que dice? ¡Ah! Kevin Johansson. Este fue un clásico. ¿Cuánto cobra la hawaiana? Me hace precio. ¡Qué pick-up, mamita! Claro, este fue un hecho de Kevin Johansson. Ah, me vuelve loco. Tranquilo, que te vuelva loco. Ustedes son los que más me gustan. Banana será. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar el viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Vision. Kevin Johansson, uno de los mejores cantantes, vivió mucho tiempo en los Estados Unidos. Hay un tema que dice que se rompe la tierra en Estados Unidos, famoso tema. La falla de San Andrés. Kevin Johansson, el que canta este tema, una de las principales figuras de la Argentina. Y canta un tema que cuando te perdí. El mismo. Su polvo largo todo, dice. Paraná. Dios mío, qué calor. Puta moncha. En Bristol Black Friday 2023. No, la puta me salió no por ella. ¿Qué se entiende? En Bristol Black Friday 2023 la mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Comprar y participar al sorteo de millones en efectivo y el sorteo final una Kia Sportage 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Por qué lo que sos así? No, cambiamos tema, terminó. ¿Por qué lo que sos así? Por favor, dije. Lo nuestro ya se murió. No. Próbalo Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Programa parece que están todos ustedes medio revirados ya. Poné pues. De Corea, por la Arangancho Isha. Va, pío. Aragán, dice ahora ¿Por quién, pío? Por Alder. ¿Cómo así? Alder, vamos a poner solo el tema completo después. Otro más. Qué país generoso, Arturo, le das bola a este tipo de mierda. ¿Por qué, pío, va a ser de mierda? Sí, Alder Alcides. Ya está llegando la Navidad. Después va a llegar la Navidad. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Arturo, Yahandumina, cacique Catán, por favor. ¿Te acordás, yo? Sí. UPAKP. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Oh, querido primo, si querés Winnie. El Chaco. En el Chaco hay mucho. Hay mucho. Primo de Pampa devoción. Sí, señor, brillante. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería barata te acompaña en todas las situaciones. Batería barata con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Bigote, increíble lo que genera tu programa, Increíble. Bigote dice. Hey, pero qué atrevido sea. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingrese a bmflores.com. Regalamos BMI Flores. Increíble la cantidad de homosexual, el lesbianismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo un hombre que nació hombre va a sustituir señora, las mujeres somos insustituibles? Y alguien te dijo, somos te vas a atragantar, vieja loca, te vas a atragantar, vieja, te vas a atragantar, ¿me entendés? te vas a atragantar.
mierda. Te dije, amigo. Vos... Tenemos más audio mientras. Y la culpa no era mía. Qué lindo programa. ¿Entendés, huevo? ¿Hay más? Ahorita pone un temazo que se llama Como perro que toma agua, de una chica. Sí. Don Arturo, a ese que dijo de mierda, ¿qué necesidad había de ofender a la persona? Que no le gusta la música que hace, así como a mí, no significa que se le ataque a la persona. Totalmente de acuerdo. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Dale, acá tenemos que ser todo así, todo. Fíjate, vos sí, esto que... Eso que dice es cierto. No, porque... Escucha, licenciado Zolaida, esto es real. Acá, sí, Bien. Bien. Si no, claro. ¿qué va a pasar? No. Hay que mantener el orden. ¿Cómo te digo? No sé si me explico. No sé si me explico, pero hay que mantener ese claro. Ahí de que llega un momento de decir claro. Y no sabemos una vez cómo es la persona y no terminar de conocer 100% de las personas. Y eso tiene que, no confiar nomás en las personas. Como cuando y tomas... no tener que hacer nunca, ¿sabes? Porque pero tiene que también en por eso es que cuando vos tomás... Lo que uno debe... Pará un ratito. Cuando vos tomás, vos cambiás. Yo no tomo mucho. Pero cuando tomo, me convierto en otra persona. Y esa persona es lo que toma mucho. Claro. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golpe y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 091-434-771. Qué programa de loco. ¿Qué tenés hoy? Tenemos más. Qué programa de tilingüe. Qué gran programa. Extraordinario, adivinaste. Qué gran programa. Cierto. Víctor Villara se escapó de un perrito chiquitito, bebé con la mamadera en cancha de River. Increíble el cagazo que le tuvo. Huyó, casi viene la policía. Aquí viene la familia. Hasta el perro vino para la albirroja. Que no me muera el perro. No me muerda el perro. Todo loco. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Otro audio. Arturo, allá en el 98-99 tu programa lo ya era espectacular. Ahora es fenomenal. En la gran... Muchísimas gracias. Gracias Alder Alcides, porque él comenzó. A ver, preguntamos qué decía en guaraní. La letra era. Muy cerrado, ¿verdad? Sí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Las personas. Soy comandante, ahí justo ella ya fue sacado una bolsa y va a su cubo en el programa. ¡Qué puta! Va, él lo destruir, del programa va. A Willet de Veina. Whisky, champán, no sabes bien eso que vamos a ver, ya como loco. ¡Y gallo, pues, que esa! El sabor auténtico, el Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Necesitamos no un psicólogo, un psiquiatra ya. Yo creo que con mucho respeto, porque esto ya... Psicólogo fantástico. Psiquiatra. Psiquiatría. Copetrol revelará los primeros 4 ganadores de los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año el 22 de noviembre. Completa tus cupones y depositarlos en Copetrol más cercano. Copetrol, vamos. Arturo, yo creo y estoy seguro que Germán Caspa tuvo un Daisy en su vida, Arturo. Seguro de eso. ¿Por qué, Pio? Así. Tranquilo. Para nacer. Ladrido de sapo. Qué programa de locos. Pido disculpas a la audiencia. Se nos perdió el control hace rato. No, pero se nos perdió el control. Desde que hay esta inteligencia artificial y control remoto, nosotros también ya queremos que la vida se maneja por control remoto. La vida no se maneja con control remoto. Nosotros
Hace años perdimos el control. Erimar te espera en la Cadam Motor Show hasta el 26 de noviembre en el stand de Erimar Show del Paseo La Galería. Elegí bonos de descuentos para tu polarizado Santec Nano Cerámico. Si adquirís un 0 kilómetro, 20% de descuento, kit de cortesía de regalo Erimar, lo que la fábrica no te Kevin dio. Johanse va a estar en Asunción el 24 de noviembre, comandante. Yo voy a estar ahí. Dice fuerte abrazo, Ronald de la tribu. La cumbiera intelectual. Comecipar celebra su mejor opción. Créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Eso que cantó Alder, una música de Armando Manzanero, ¿Qué es lo que es Armando Manzanero? Muy profundo de la letra. ¿Qué dice en español, en castellano? Sabe que no le tenía miedo al coronavirus y que por eso no se puso la vacuna. Canta Alder Alcides. Él está preparando temas para verano, que es una cumbia y una polka, ¿verdad? Sí, esta es la cumbia, la que escuchamos recién. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Este domingo 3.300 millones en premios en el grandioso Una Casa Quinta, en el poderoso un Audi Q2. Más 2.000 millones y sale sí o sí un Citroën C3 y una Chevrolet Tracker 0 kilómetros NTC. Ponemos hoy. Alder. Desde Maracrás, Paraguay, lluvia en el tejado, viento en el portón. Escenografía, llueve acá, mira. Esta soledad, cierro la ventana, está frío nuestro cuarto. Y yo aquí. Muy bien. Agradezco mucho la producción externa. Ahí nomás, gracias. Después la ayuda viene la tormenta. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata en Ventas tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Señor Víctor Benítez, ¿te puedo pedir un favor? Por favor, acérquese. Pide permiso, señor. ¿Vos conocés bien guaraní? ¿Guaraní? ¿El idioma? Sí. Te puedo pedir un favor con el debido respeto. Escuchamos Alder Alcides. ¿Sabés quién es Alder? Habla cantón guaraní, es tipo de cumbia, y aquí tuvimos que recurrir a la audiencia para la interpretación. Lo digo con mucho respeto. Escuchamos, ponemos, señor. Alder, sí, aprovecho la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Alder, sí. No. Por los ecos. No. Técnicamente no, disculpame la sinceridad. No, yo te pedí la traducción. No, dice. Ponelo otra vez, señor Benítez. Va, Eso quiere decir, aquí estoy escuchando, dice. No, te equivocaste. Hay página, dice. No. Atendé, escuchá. Alder Alcides, decí vos conmigo. Alder Alcides. No, Alder Alder, Alcides. ¿Sabe cuál es la traducción? No. Decíle un poco. Sí, que al coronavirus él no le tenía miedo y por eso no se aplicó la vacuna. Pero ¿En qué idioma estaba? ¿En guaraní? En guaraní. Y les pido perdón, señor Rubén. No, por favor, muchísimas gracias, señor Benítez. Siempre se aprende, señor. Y él se llama, no es Alder. ¿Qué? Esa boca es, por favor. Vos vendés, pues, Darío. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata en Ventas tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producidos por Granjeros Campo 9CA. Ponemos ahí tu WhatsApp ahí, Su. Sí, continúan escribiendo los oyentes. A ver, tenemos aquí, escuchamos.
Arturo, buenas tardes. Ponela pues esa música. Podría ir todos al jardín zoológico. Yo también, no tú no. Tío Mario, vamos al zoológico. Buenas tardes, Arturo. ¿Podemos escuchar el audio de Justiniano? ¿Qué es? Esa es la Junta Harper de Mora, Justiniano. No es ese Gustavito. No, seguimos. Justiniano pide, ¿no? Justiniano no hay, ¿verdad? ¿Qué apostamos, Gustavito? Justiniano no hay, ¿verdad? ¿Qué es Justiniano? El señor que entraba medio... No, ahí no. Justiniano y nos vamos. Sí, enseguida Justiniano. Doctor, mi hermano querido, voy en camino a Barranquilla, Cartagena, después de la victoria de Colombia sobre Brasil. Un abrazo a la distancia al doctor Palomino, disfrutando la victoria colombiana. Abrazo para Karen, para la familia, doctor. Juega y ganar en el Slotel Sol Online, Casino Online, que vas a pagar rápido, retirar tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. ¿Dónde está Justiniano? ¿Cómo es que dice? ¿Qué es lo que es Justiniano? El oyente que entra ahí. Que ya está. Antes un partido Paraguay era, me acuerdo. Antes, pero eran otros tiempos, Justiniano, vamos a dar ahí. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Kino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Dónde está Justiniano? Monumental. La mismísima. ¿Puedo participar? Sí, señor. Justiniano. Justiniano, Elastiqui. Tranquilo nomás. Elastiqui. Sí, te escucho. 131. 31. Bueno, intentaré. ¿Cómo? Intentaré. Bueno. Yo te estoy escuchando. Sí, yo no digo que no escuche Justiniano. Sí, seguro. Métele de Justiniano con ganas. Bueno, metele. La albirroja siempre estaré. Siempre, toda la vida. Mi corazón siempre estaré. Como dice Lalo, le dedico de vacaciones a mi corazón. Esperando tu gol que gane. ¿Qué? Que gane con emociones. Sí, ojalá que ganemos ya. Justiniano. ¿Sí? Métele otro mejor, Justiniano. Yo creía que ya se quedó en el stand-by, eso y ha sido que siguió. Arriba. Sí, te escucho. El comandante está emocionado. Sí, he visto. Para este gol que está esperando. ¿Cómo? Ese gol emocionado. Está preparado, está a punto de llorar porque está ese golazo que va a meter. ese momento emotivo del albirroja que todos vamos a gritar. Sí, todito. Y todos vamos a tomar alcohol. Vamos a tomar alcohol todito para dejar ese momento emocionante. Justiniano. A la pinta, Arturo. Hay que decirlo así. Está participando, gracias, Justiniano. Claro, Angelito, claro. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagüí, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuay, Pilar, sede central España 330 San Lorenzo. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 34 grados, sensación térmica 40. El juez Mirko Balinotti decidió otorgar libertad ambulatoria a todos los imputados por la muerte del joven Rodolfo Antonio de Jesús Núñez Colari, quien falleció al recibir una fuerte descarga eléctrica en el complejo deportivo Los Arrayanes en Asunción.